Empezamos a grabar. Ahí está. Bien, vamos a charlar sobre distrés hoy, y los contenidos que vamos a tratar de abordar sobre la charla tienen que ver con la definición, epidemiología, fisiopatología, estrategias ventilatorias, maniobras coadyuvantes y algunas conclusiones o ideas. ¿Sí? En cuanto a la definición, yo puse la definición de Berlín. Se considera el distrés como una lesión pulmonar aguda. Después vamos a ir charlando cómo fue evolucionando esta concepción y cómo calculamos que seguirá haciéndolo. Difusa e inflamatoria, que conlleva al aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, al incremento del peso propio del pulmón y a pérdida de tejido pulmonar aireado. La consecuencia de esta definición es la aparición de un shunt intrapulmonar, ¿sí? En donde hay poblaciones alveolares que van a estar perfundidas pero no ventiladas, y que van a provocar una gran hipoxemia refractaria a las altas-FIOS, pero que van a ir respondiendo, en algunos pacientes, a la utilización de PIP. ¿Sí? Cuando hablamos de epidemiología, yo les puse un trabajito muy interesante de Belani, que se realizó en 500 terapias intensivas, ¿sí? Este trabajo es del 2016, y lo que nos cuenta es que el 10% de las personas que ingresan a una terapia intensiva lo hacen con un diagnóstico de distrés. ¿Sí? Que la ocupación de camas de pacientes en ventilación mecánica invasiva es del 23% con el diagnóstico de distrés, y que la mortalidad podríamos dividirla en los grados de distrés, en los niveles de gravedad, que equivale a un 34% para un distrés leve. Ahora vamos a charlar, recuerden que sacamos la lesión pulmonar aguda, se sacó con la definición de Berlín, un 40% para los moderados y un 46% de mortalidad para los casos graves. Todo esto, recuerden que es prepandemia, porque la pandemia lo vino a cambiar todo, como en su momento lo fue el H1N1, que después también lo vamos a charlar. ¿Y cuál es la prevalencia en general que se sacó en este estudio? De los casos leves un 30%, un 46% de los moderados y solo un 23% para los casos graves. Este estudio que me parece muy importante y que desde la epidemiología también nos cuenta que, por ejemplo, está subdiagnosticado el distrés, lo sabemos, nos pasa, se retrasa mucho el diagnóstico. Ellos lo que encontraron en este estudio es que en los casos leves de distrés solo se detectaba el 51% de la patología, y que en los casos más graves hasta el 78%. Pero fíjense que quedan en los distrés leves casi la mitad de los pacientes sin diagnosticar, con un diagnóstico tardío, y en los casos graves hay casi un 20 y pico % de pacientes que también los estamos tratando de otra manera y terminan siendo un distrés, ¿sí? Porque el problema acá es cómo los tratamos y qué estrategias utilizamos para estos pacientes, porque ponerle el nombre solo no me alcanza, ¿sí? ¿Qué otro dato de color nos mostraba? Que no medimos mucho a los pacientes, que por ejemplo la presión meseta o la presión plató se midió solo en el 40% de los casos, que le tenemos bastante miedo a la utilización del volumen protectivo, porque se usó menos del 60%, en menos de 2/3 de la población, y que no se usaron PIP elevadas, como uno pensaría que se tienen que utilizar en algunos pacientes graves distresados, que lo vamos a seguir charlando ahora en un ratito. Solo el 82%, el 82% tenía PIP menores a 12, colocando el valor de 12 como una PIP elevada. ¿Sí? Párenme cuando quieran, porque esto es largo. ¿Qué vamos a encontrar como marcadores clínicos y morfológicos de esta patología, del distrés? En los clínicos la hipoxemia, súper característica, opacidades bilaterales en la radiografía, que ya vamos a ver que pueden ser patrones difusos, o patrones más ocupantes o focales, focales o locales, un aumento de la admisión venosa y un aumento del espacio muerto fisiológico, y una caída de la compliance pulmonar. Morfológicamente lo que vemos es un daño alveolar difuso, un edema, inflamación, membrana hialina, hemorragias, ocupación alveolar. ¿Sí? Desde la fisiopatología, el distrés se comporta como un síndrome clínico que va a ir desarrollando un proceso inflamatorio pulmonar desencadenado en forma directa por los mecanismos, ¿no? Ya sea por una neumonía, por una aspiración de contenido gástrico, por la contusión pulmonar. El distrés, si bien se hace conocida desde la Segunda Guerra Mundial, que tenía mucho que ver con estas contusiones pulmonares, aparece en su definición algunos años después, en el año 67, y va incluyendo, a medida que se lo va conociendo y estudiando, estas otras lesiones como la neumonía, la aspiración de contenido y demás. Y por el otro lado tiene una lesión indirecta que vamos a considerar ahí al proceso sistémico, ¿sí? A esta sepsis, a la pancreatitis, a las transfusiones múltiples como causantes de este distrés. Otras causas de distrés. ¿Sí? ¿Qué pasa en el distrés desde la fisiopatología? Bueno, hay un aumento de la permeabilidad capilar. Esta
este aumento de la permeabilidad capilar lo que nos lleva es un pasaje de líquido rico en proteínas hacia el alvéolo. Eso lo que genera es una inflamación local con la liberación de macrófagos, neutrófilos, citoquinas, una reacción inflamatoria importante. Este proceso inflamatorio tan importante lo que genera es un daño epitelial, una lesión de las membranas basales de los neumonocitos 1 y 2, una liberación del factor de interleuquina 8 que actúa como quimiotáctico para atraer a los neutrófilos, los cuales se van a adherir al endotelio, liberan las elastasas, se pierde la barrera epitelial y se provoca esta famosa inundación alveolar, que es la que tantos problemas nos trae. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se van perdiendo los neumonocitos? Sobre todo los neumonocitos de tipo 2, aparece la alteración del transporte epitelial del fluido, afecta nuevamente la remoción de ese edema alveolar, ¿sí? Altera la síntesis y el recambio del surfactante, que es lo que nos mantener abierto a estos alvéolos, ¿sí? Porque si no tenemos surfactante, los alvéolos se colapsan y se producen los ya conocidos desequilibrios BQ. Afecta la mecánica del pulmón, que en un ratito también lo vamos a ir viendo, porque obviamente se pone con un pulmón heterogéneo, con zonas más distensibles o con posibilidad de ser reclutadas y de ser ventiladas que otras, y aparece una lesión grave donde se alteran los procesos de reparación y con el tiempo aparece la fibrosis. Entonces, no es que el distrés va a ser igual durante todo su proceso, sino que va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo y se va a ir convirtiendo en un pulmón cada vez más difícil de ventilar, ¿sí? Si no logro revertir la patología con anticipación. ¿Qué pasa? Que estos mecanismos de inflamación, cuando se perpetúan en el tiempo, superan los 4 o 7 días, van a seguir sumando mecanismos de injuria pulmonar que van a perpetuar la respuesta inflamatoria inicial de estos pacientes, y vamos a tener las ya conocidas infecciones, por estar en una ventilación mecánica invasiva o por una vía aérea artificial y una terapia, una unidad de terapia intensiva, y el BILI, esta injuria secundaria, la sobredistensión, que hablamos de la ventilación mecánica, cuando utilizamos o altos volúmenes o altas presiones, ¿sí? Donde este epitelio alveolar no resiste tanta presión y comienza a lesionarse, sobre todo el endotelio vascular. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa caracteriza al distrés? La hipoxemia refractaria. ¿Sí? Es uno de los mecanismos más importantes y vamos a considerar a la hipoxemia refractaria como una PAFI menor a 100, como una de las definiciones que podemos tener, o la incapacidad de mantener una plató de 30 centímetros de agua a pesar de tener un BT protectivo de 4 mililitros kilo del peso predicho, con el desarrollo de un barotrauma, con un índice de oxigenación. Esta es la definición que da la CHES, o entendiendo esta incapacidad de sostener una adecuada FIO mayor a 100. ¿Sí? Cualquiera de las dos definiciones o las partes de esta definición podrían acercarnos a la hipoxemia refractaria. La verdad que decir hipoxemia refractaria es cuando absolutamente no responde, pero podemos empezar a pensar en la profundización de esta hipoxemia que va a ser difícil de revertir. Entonces, desde ese lugar hacemos la definición. ¿Qué vamos a encontrar y por qué se va a producir esta hipoxemia? Vamos a encontrar un BQ tendiente a 0, donde los alvéolos van a estar perfundidos, pero no ventilados, con lo cual esos alvéolos no van a responder al aumento de FIO, ¿sí? Porque no tienen ventilación. Vamos a tener una relación BQ baja, donde algunos van a estar alvéolos perfundidos, mínimamente ventilados, entonces esos sí van a responder cuando queramos aumentar la FIO, entonces cuando vamos y le subimos la FIO en el respi decimos, ah, bueno, ahí vamos. Al ratito esto se acomoda con el correr de las horas y vuelve a caer la relación de la PAFI. Un BQ normal, donde vamos a tener alvéolos que van a estar ventilados y perfundidos, y un trastorno BQ tendiente al infinito, donde no va a haber alvéolos perfundidos, pero sí van a estar ventilados y va a estar este espacio muerto que también complica bastante a la patología. Entonces, otra de las características que tiene el EPOC, además de la hipoxemia refractaria, es esta exacerbada extracción periférica del oxígeno, donde se profundiza la hipoxemia más allá del shunt y de las características que estábamos viendo. Bien, para entender un poquito más lo que va pasando con el distrés, yo les quería contar cómo fue evolucionando en parte la definición y más que todo la comprensión de la patología. Porque estamos hoy en el 2021, atravesando diferentes pandemias, como la del 2009, ahora esta del 2019-2020, del SARS-CoV-2,
donde ciertas cuestiones y ciertas características se profundizan y en algunas se muta cierta parte de la definición, pero que sigue siendo el mismo distrés, o sea que es tan heterogéneo como el pulmón que tenemos distresado. En el 67, Ashwood lo describió como un síndrome caracterizado por disnea severa, ¿sí? Una cianosis refractaria a la oxigenoterapia y una pérdida de la compliance, con infiltrados difusos observados en la radiografía de tórax, que podría además acompañarse de atelectasias, de edema o de hemorragia alveolar. Esta definición, cuando lo hace, yo les contaba recién, que tenía que ver con pulmones que venía encontrando el doctor Ashwood, de una serie de casos, eran 272 pacientes, si no me equivoco, de esos 12 los fue estudiando, y 6 de estos pacientes que murieron observaron los pulmones y encontraban todo este edema y hemorragia intersticial o alveolar en los pulmones de los pacientes. Acá aparece la primera definición, acá aparece la primera forma de empezar a registrar y a pensar en cómo trabajar con los pacientes en el año 67, o sea que hace un tiempito que venimos hablando de distrés. Tiempo después, lo que pasaba era que se subdiagnosticaba el distrés y que no había manera como de categorizarlo para entender que no a todos los pacientes distresados les iba igual. Entonces querían encontrar una forma y en el año 88 aparece Murray con un score, con un puntaje ampliamente utilizado, que lo que intentaba era darle un sustento, una calidad metodológica al diagnóstico de distrés. Entonces, lo que usaba era identificar la causa o el factor de riesgo etiológico, diferenciar el cuadro clínico, si era agudo o crónico, y finalmente la aplicación de este puntaje que le daba. Entonces decía, si la relación PAFI es mayor a 300, bueno, no es compatible con distrés. Si la de compliance es mayor a 80, no es compatible con distrés. Y si una PIP que yo necesito para ventilar a un paciente es menor a 5, no estoy hablando de distrés, ¿sí? Fíjense que en el cuadro de mortalidad el porcentaje es 0 porque está hablando de la patología de distrés. No quiere decir que los pacientes que tengan estas características no tengan aumentada la mortalidad, porque obviamente depende de otro montón de factores. Cuando está afectado solo un cuadrante y la relación PAFI es de 175, es de 225 a 300, cae la compliance, se aumenta la PIB como requerimiento, aumenta a un 25% la posibilidad de mortalidad, que sería un punto en la puntuación. Así sucesivamente en 2 cuadrantes, 3 cuadrantes, 4 cuadrantes. La verdad que fue una buena forma de estratificarlo, pero no terminaba de acompañar a la totalidad de los pacientes. Esta patología fue en aumento y en el año 1992 aparece en el consenso americano-europeo, en la conferencia del consenso americano-europeo, aparece una nueva definición, después de charlar bastante los muchachos, encontraron que podían diferenciar el distrés en un distrés con una lesión pulmonar aguda, que era aquel que tenía una PAFI entre 300 y 200, ¿sí? Y un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o distrés cuando la PAFI era menor a 200. En ambos los infiltrados eran una presencia bilateral y tenían que descartarse que no hubiera una hipertensión de la arteria pulmonar mayor a 18 milímetros de mercurio. ¿Qué encontraron acá? Que acá sí era muy importante entender y establecer que la hipoxemia grave iba a aparecer cuando la PAFI fuera menor a 200. ¿Sí? Ponen el primer punto de corte. Esta definición se usó muchísimos años, prácticamente 20 años, pero en esos 20 años de este síndrome, nuevamente nos pasa lo mismo, ¿no? Nos queda subdiagnosticado, los resultados de los estudios muestran altos porcentajes de pacientes mal clasificados, los estudios histopatológicos no concordaban con lo que se había diagnosticado. La verdad que seguía siendo una enfermedad compleja, donde no podía establecerse tampoco el porcentaje de pacientes afectados, y se creía más o menos en esta altura que era solo menos del 5% de la población de pacientes ventilados en una terapia intensiva. Años después en Argentina aparece Extensor en el año 2002. Yo voy tratando de traerles artículos que son más nuestros, por si se quiere. Se decide evaluar aquí en Argentina el distrés, y se lo evaluó en 217 pacientes, con esta definición que hablamos de la Conferencia Americana Europea, y encontraron que estos pacientes, voy a agarrar, permítanme, ay, me perdí, acá. Ay, guárdenme un cachetito. Ahí vamos, bien, el cursor. Lo que tratan de establecer y de buscar para poder identificar mejor estos pacientes, identificar el pronóstico de estos pacientes, es
asociarlos a factores de riesgo, asociarlos a un diagnóstico que les permite establecer una mejor proyección de este paciente y clasificarlo de mejor manera. Entonces estudiaron la relación que tenían los pacientes con el score de SOFA a través de los días, ¿sí? Estudiaron la relación con la PAFI a través de los días, y estudiaron la gradient pressure a través de los días. ¿Qué encontraron? Que los pacientes que tenían una sepsis severa y un score de SOFA mayor, tenían mayor mortalidad, ¿sí? Cuanto más alto era el score, mayor mortalidad, ¿sí? Estos son los no sobrevivientes, los negritos van a ser los no sobrevivientes, los círculos llenos, y los círculos vacíos o blancos van a ser los sobrevivientes en todos los cuadros. Entonces, los que no sobrevivieron tenían mayores valores de SOFA sostenidos también a lo largo del tiempo, ¿sí? Otra de las cuestiones que encontraron es que los pacientes que sobrevivieron, si bien tenían mejores PAFIs, ¿sí? Fíjense, que tenían mayores PAFIs, no eran muy diferentes de los que fallecieron. Entonces, que si bien por supuesto la hipoxemia era un factor que llevaba a la mortalidad por lo que genera en el organismo, no era la determinante de la muerte de estos pacientes. Y por el otro lado encontraron que los pacientes que fallecían, que recordemos que son los circuitos llenos, cuanto mayor era la gradient pressure, mayor la mortalidad. Con lo cual, este estudio de 217 pacientes encontró como características principales que se encontraba el distrés en hombres mayores de 55 años, que su Apache 2 era de 21 o el SOFA era mayor a 8, que un factor de riesgo predisponente para la enfermedad era la sepsis, sobre todo cuando esta era respiratoria, ¿sí? Y cuando un paciente tenía una sepsis severa acompañada de una PAFI baja, aumentaba mucho la mortalidad. La mortalidad para la doctora Stensoro se producía luego de este trabajo por la falla multiorgánica, ¿sí? Por el aumento de la gradient pressure, que también aumentaba la mortalidad. Y el SOFA fue un predictor independiente de mortalidad mayor que la relación que tuvo la PAFI-2, si bien la PAFI también podía funcionar como un predictor. Entonces, ¿qué descubre Stensoro en este trabajo? Que la falla multiorgánica es lo que lleva al paciente a la muerte, y no tanto la baja relación de PAFI. Seguimos a través de los años, perdón, tengo la garganta destruida, y encontramos que en el año 2009 nos afecta obviamente la pandemia, la influenza H1N1, vuelven a estudiarse aquí en Argentina, por supuesto, y en todas las partes del mundo, y yo les puse este estudio, este multicéntrico, ¿sí? También de Elisa Stensoro, que trabaja, y ella encuentra que esta pandemia genera una nueva modificación en el concepto de distrés. Entonces se encuentra que los pacientes eran más jóvenes, que tenían 47 años de edad promedio, que sí eran hombres, que aparecían las embarazadas, había un 7% de embarazadas, que en general en el resto de los estudios esto no se veía, y las embarazadas se las va agrupando porque se las consideraba en ese contexto como inmunosuprimidas, y ahora lo vamos a ir viendo. Que tener un Apache mayor, menor a 18 tenía un factor protectivo, pero mayor a 18 ya tenía una asociación con mal pronóstico, que los pacientes mayormente tenían antecedentes de obesidad, de EPOC y de inmunosupresión, acá entraban las embarazadas, que el ingreso al hospital era de hipoxemia grave, el paciente rápidamente se ponía disneico con falta de aire, ¿sí? Y que en general coexistía la infección bacteriana, neumonías bacterianas, que se utilizaban pocas maniobras de reclutamiento para el tratamiento, un 40%, prono en el 13% de los casos, diálisis en el 17% de los casos, y que la mayoría de los pacientes cursaban con shock séptico. La mortalidad de estos pacientes fue del 46%. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontraron? Que más allá de que la falla multiorgánica era un predictor para los pacientes con distrés, en plena pandemia de influenza A, esto había virado y el 60% de los pacientes morían por una hipoxemia refractaria. ¿Sí? ¿Por qué traigo esta colación? Porque estamos cursando otra nueva pandemia, algo que uno no pensaría que nos podría pasar 2 veces, pero sí nos pasa. Entonces, al principio creíamos, Asbun pensaba que eran y se morían por hipoxemia refractaria, se sostuvo durante el tiempo, luego se notó que la falla multiorgánica era la principal causante de muerte de estos pacientes, por supuesto acompañada de los efectos de esta hipoxemia, y nuevamente en el año 2009 aparece la hipoxemia refractaria como la mayor causa de muerte de los pacientes con distrés.
En el año 2012, después de tanto ir y venir las definiciones, cómo categorizar, aparece la definición famosa de Berlín, que es la que yo les puse al inicio de las filminas, y es la que generalmente utilizamos y manejamos. Bien, esta definición de Berlín lo que hizo fue traer algunas modificaciones respecto del consenso americano-europeo, ¿sí? Por un lado, lo que trae es que limita el tiempo de aparición de la patología, y lo que dice es que tiene que ser de un comienzo agudo, fundamental, ¿sí? Destierra el ALI, la lesión pulmonar aguda. ¿Y por qué la destierra? Porque ellos sostienen que una lesión pulmonar aguda, como se consideraba en la conferencia, en el consenso de conferencia, era el inicio de un distrés. Era una especie de distrés leve, digamos. Eso iba necesariamente a ir progresando y necesitaba considerarse parte de la enfermedad, perdón, para poder tratarlo como tal, ¿sí? Que los pacientes que cursaban el distrés necesitaban una mínima PIP, ¿sí? Una presión al final de la expiración, y esto entró en la definición, ¿sí? Y que esta PIP, hasta ese momento, iba a estar en relación o en aumento progresivo a medida que se profundizaba el nivel, de leve a moderado y de moderado a severo. ¿Está bien? Sí, por supuesto, lo que encontraban en la radiografía era este infiltrado, que eran bilaterales, ¿sí? Y la presión se cambió, esto de la presión de la arteria pulmonar, que tenía que ser menor a 18, porque podía coexistir con este edema hidrostático, ¿sí? Que si bien no era la causa primaria, podía coexistir con esta patología y un aumento de la presión pulmonar. Con lo cual cambia mucho la definición, y lo otro que cambia un montón es la categorización de los pacientes. Entonces decimos que tenemos pacientes con un distrés leve, con una PAFI entre 200 y 300, y con una PIP igual o mayor a 5, ¿sí? Que el moderado va a ir de 200 a 100, miren, importante, y la PIP va a tener que ser igual o mayor a 5, y menos de 100 para el distrés grave. Entonces, nos da un poco más de margen, ¿sí? No se puede explicar fehacientemente el origen del edema, por cuál viene, si por la transvasación de líquidos, por la enfermedad respiratoria, por el shock séptico respiratorio, se lo contempla igual, y lo que sí rescatan es que, entre otras de las cosas que tiene que pasar, perdón que me fui para atrás, espérenme, me fui para adelante, es que haya un compromiso en la radiografía de tórax, hoy por hoy en la tomografía computada, ¿sí? Que nos permita observar, perdón, voy a ver el chat un segundito, no sé si no, Anto, puedes ir viéndolo por las dudas y me vas contando si querés. Sí, sí, Seba planteaba que el distrés moderado es muy heterogéneo. Sí, más que el distrés moderado, el distrés en general, ahora lo vamos a ir viendo, por eso yo lo puse. El distrés en general es una patología súper heterogénea. Nos puede dar la impresión de que es más homogéneo el leve porque es más fácil de ventilar, pero podríamos decir que es más reclutable, podríamos decir muchos sinónimos a esta condición. Pero ¿qué es heterogéneo? El distrés es igual a heterogeneidad, ¿sí? Igual ahí vamos charlándolo. Después del año 2016 viene, el 2012 cae en el año 2016, cumpliéndose los 50 años de descubrir el distrés como entidad. Pero en estos felices 50 años las cosas no han mejorado mucho, y en esta Slutsky, que es un autor que ha trabajado bastante en el tema y que ha trabajado mucho con el óxido nítrico y demás, y maniobras coadyuvantes y demás, nos cuenta que si bien ha modificado mucho la patología, todavía no se encuentra la forma fehaciente de establecer de manera precoz, rápida, la aparición del distrés, y que es necesario que lo sigamos estudiando y tener en cuenta qué factores genéticos podrían estar condicionando su aparición y su evolución, y que a eso debería de apuntarse en los siguientes años respecto del distrés. ¿Por qué traigo esto? Porque aparece un trabajo casi, no simultáneo, pero muy cerquita, en el año 2015, un trabajo de Amato. Amato estaba convencido que la PIP tenía un efecto protector para la mortalidad en los pacientes con distrés. Y entonces en en poder sostener esta relación de PIP menor por mortalidad, encuentra que lo que condiciona la mortalidad es la driving pressure, ¿sí? Que si bien Amato lo cuenta en el 2002, como la medición en los diferentes estudios y las estrategias por las cuales se tomaba en cuenta no eran homogéneas, digamos, había muchos errores, mucha heterogeneidad estadística porque se ventilaban a diferentes volúmenes y demás, no se podía establecer realmente
una asociación entre aumento de la driving pressure y la mortalidad. En cambio, Amato encuentra que esta variable tiene una fuerte asociación y en su estudio lo que hacían era medirla. ¿Cómo la medían? Con el seteo que ya tenía. El paciente estaba ventilado, controlado por volumen, con una pausa fija, y sin hacer una maniobra de oclusión, como hacemos cuando hacemos la pausa inspiratoria o expiratoria en el respirador, lo que hacía era registrar ese valor de plató, ¿sí? En cada ciclo, obviamente, que tenía que ir midiéndolo, lo volvía a medir en iguales condiciones. ¿Qué encontraba? Que cuando la PIB era elevada, había una menor mortalidad, que él era lo que estaba buscando, ¿sí? Pero no era tan lineal esta asociación. Lo que encontró cuando él mantenía fija la PIB y aumentaba la driving pressure, aumentaba la mortalidad. Pero que cuando mantenía la driving pressure fija en un paciente, por ejemplo, pongámosle a 15, y yo aumentaba la PIB de estos pacientes, no había un impacto en la mortalidad. O sea, yo ponía una PIB de 18 y esto no aumentaba la mortalidad en los pacientes. Siguió avanzando y lo que encontró es que cuando mantenía una plató fija, ¿sí? Lo que encontraba es que a mayor PIB, una menor driving pressure y una menor mortalidad. Y esto fue lo que hizo entender la asociación de Amato, ¿sí? Porque si uno toma a la driving pressure como digamos, como una medición de la capacidad de soportar las presiones, o sí, de reclutabilidad, de distensión pulmonar, si la va tomando como un valor mecánico pulmonar que nos facilita la compresión de este pulmón, cuanto yo más la aumento, más presión le pongo a este sistema, más aparece el distrés, ahora lo vamos a ir charlando, el estrés en estos alvéolos, y esto aumenta la lesión, el daño, la inflamación y perpetúa el cuadro generando mayor mortalidad. Ahí lo vamos a ir viendo, ustedes aguántenme. Entonces, ¿qué dice Amato? Que si uno utiliza una driving pressure menor a 15 centímetros de agua, va a tener menor mortalidad en sus pacientes. Ojo que la medía con la pausa seteada, porque cuando yo la mido con oclusión puedo tener una variabilidad entre 2 o 3 centímetros de agua de diferencia. Entonces, digo, ¿me voy a poner estricto con la driving pressure? Sí, pero sé que puede variar 2 centímetros, 15, 17, y a veces, aunque yo sepa que la tengo que mantener baja, hay pacientes que ya hemos tenido y hemos vivenciado post-COVID que no los podemos bajar de una driving pressure de 17, de 18, no por eso el paciente necesariamente se tenga que morir, pero bueno, mi objetivo va a tener que estar no tanto en fijar una PIB, sino en disminuir la driving pressure, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa pasó en el 2016? En el 2016 aparece el estándar, que es un estudio, que lo que intentó hacer fue estratificar el distrés, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto que yo les contaba antes, que como uno no lo pesquisa a tiempo, como que tiene un subdiagnóstico, estos pacientes no son tratados desde la primera hora como posibles distrés, empiezan con una ventilación común, digamos, una ventilación estándar, no una ventilación protectiva, y esto lleva a la demora en el tratamiento y obviamente a tener peores resultados. Entonces, ¿qué propone Villar? Hacer una estratificación del distrés. ¿Cómo? Hace un cuadrito porque les encantan. Y lo que dice es que yo voy a poner a todos los pacientes como si fueran con una ventilación fija, ¿sí? Entonces voy a utilizar un nivel de PIB estándar, igual o menos de 10, ¿sí? Lo voy a fijar en eso y voy a mantener una saturación de más de 88%. ¿Bien? Se mantiene el nivel y lo vuelvo a evaluar. Si el nivel de FIB ajustado para esa evaluación requiere un aumento, bien, yo ya estoy hablando que ese paciente está con una falla hipoxémica. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro amigo Villar? Yo sostengo a los pacientes hasta que se estabiliza el distrés. Eso puede ser entre las 12 y las 24 horas de la aplicación de la ventilación mecánica, ¿sí? Voy a utilizar un nivel de PIB antes y después de la estandarización. Entonces, si yo utilizo un nivel de PIB de igual o menos de 10, bien, genial. Si utilizo uno de 10 o más de 13, voy a fijar la PIB en 10 para la evaluación, voy a fijar la saturación y voy a obtener una saturación mayor a 88. Si no, yo ya estoy pensando que está estresado ese paciente, ¿sí? Si se mantiene luego de mi estandarización los niveles que yo le coloco y mantiene la oxigenación,
Bien, quiere decir que este sistema o esta ventilación que yo le instauré al paciente es la adecuada. Pero si la mantención de los niveles de ventilación de este paciente provocan un efecto deleterio en la oxigenación, en el aumento de la CO2, en el aumento de la CO2 en contexto de que acidifican el medio y termina con una acidosis por debajo de 720, ¿sí? O con un aumento de la misma, un porcentaje mayor a 20, esto nos va a estar hablando que este paciente necesita recategorizarse en las tablas de distrés. Capaz que si era un distrés leve, pasaría a un moderado, y de un moderado a un severo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un score y dice que lo podemos hacer con 3 variables, que son la edad. Entonces le vamos a dar un puntaje a estos pacientes cuando tengan menos de 47 años de un punto de 1, de 47 a 66 o más de 66. Recuerden que esto es prepandemia otra vez, ¿sí? La relación de la PAFI, cuando la PAFI sea mayor a 150, entre 100 y 150 o menos de 105, y la plató, cuando los pacientes puedan tener una plató menor de 27, entre 27 y 30 y más de 30, ¿ok? ¿Qué nos van a dar estos puntajes? Nos van a hablar de la mortalidad que tienen estos pacientes. Cuando un puntaje del cuadro de estándar tenga un valor menor a 5, la mortalidad de ese paciente se espera que sea del 14%. ¿Sí? Es una mortalidad que se asocia a un distrés leve, podríamos decir. Y que si bien yo voy a utilizar las medidas protectivas y todas las medidas que utilizamos en un distrés, sé que todos los pacientes que encajen en esta definición van a tener mayor posibilidad de sobrevida. Mientras que aquellos que tengan una alta mortalidad, como, un alto puntaje mayor a 7, van a caer en los de mayor mortalidad. Este score va de, de 3 a 9 en el total de puntos. Entonces, ¿qué nos permite esta forma? Predecir el valor de muerte hospitalaria que tengan nuestros pacientes, ¿sí? En relación a estas 3 variables. Lo que se encontró es que cuando los pacientes son categorizados adecuadamente en su nivel de distrés, leve, moderado o severo, tienen una mayor atención y un mayor control. Entonces hacen que esa patología evolucione de mejor manera, ¿sí? Por eso es tan importante la estratificación. Después algunos lo vuelven a nombrar y nosotros al final de la clase lo volvemos a charlar. Siguen pasando los años y aparece en el 2019 Papazian para Guille Bataglia Brollar. Se enoja cuando le digo que no tengo a Papazian, como primer autor. Y él lo que hace es una revisión sistemática, ¿sí? Con todas las mejores recomendaciones que podemos encontrar para los pacientes con distrés. Entonces, lo que nos cuenta Papazian es que vamos a tener como norte una ventilación mecánica protectiva. Esta ventilación mecánica protectiva va a tener que tener en cuenta que la platón no debe exceder los 30 centímetros de agua, ¿sí? Que vamos a ventilar a 6 mililitros kilo de peso ideal del paciente, del peso teórico, que generalmente, vamos a utilizar estos términos, la PIP va a ser mayor a 5, hemos visto que hemos tenido que usar otras cosas, y que sí o sí estos pacientes lo que requieren es una reevaluación continua y constante, que eso va de la mano con lo que decía Villar en el 2016, ¿no? Digo, yo lo categorizo a este paciente, pero por ahí en 6 horas este paciente o mejora y pasa de un moderado a un leve, lo cual es un gran cambio porque eso le disminuye la mortalidad en 10 puntos al menos, un 10%, una mortalidad absoluta, o empeora y va a un cuadro de distrés grave que le va a aumentar la mortalidad y va a requerir de nosotros como equipo terapéutico mayor cantidad de acciones coadyuvantes para mejorar su estado, ¿sí? Estar más atentos. Entonces, Papazian lo que propone es reevaluar los parámetros del ventilador y la estrategia de tratamiento al menos cada 24 horas, ¿sí? Que es esto de la estandarización, la estabilización y vuelvo a evaluar, a pesar de estar cerquita del paciente, pero para la recategorización lo da. Que el inicio de la ventilación mecánica va a ser siempre con sedación, que va a usar un BT de 6 mililitros kilo, ¿sí? Obviamente en ausencia de acidosis metabólica severa, lo que él llama el punto de corte de 720 de pH, ¿sí? Que esta ventilación protectiva va a tender a tener una plató, y el objetivo va a ser una plató por debajo de 30, entonces que cuando yo necesite que esa plató baje, puedo bajar el BT a 5 o 4 mililitros kilo, vigilando y estando atento a la hipercapnia permisiva que voy a permitir en este paciente para que ese pH no baje por debajo de 720, ¿sí? Que va a requerir en pacientes con unas PAFIs menores a 200 niveles de PIP más elevados, siempre y cuando aumentarle el nivel de PIP vaya de la mano con aumentar la oxigenación en este paciente, con mejorar la oxigenación, porque aumenta la capacidad residual funcional y demás, que ahora lo vamos a seguir viendo,
Pero la idea tiene que ver con que si yo le pongo PIP, tiene que mejorar el paciente. Si yo le pongo más PIP y el paciente empeora los parámetros, se pone hipotenso, le mejora, digamos, su estabilidad hemodinámica, evidentemente este paciente no responde a la PIP, no hoy, no ahora, y no se la tengo que elevar. Siempre tengo que estar muy atento a estos pacientes. No son todos iguales, todo lo contrario, son súper heterogéneos y cada cual va a necesitar una acción distinta. Si bien tenemos una línea de acción que podríamos llevar adelante, necesitamos ir corrigiéndola y supervisándola de cerca. PAFI de menor a 150 va a requerir probablemente bloqueantes neuromusculares. Probablemente en infusión continua, ¿sí? El inicio precoz de la utilización de los bloqueantes neuromusculares, percibiendo que este paciente está desadaptado de la ventilación mecánica, que genera sincronías, que genera doble trigger, un aumento del BT por encima de lo que estamos queriendo nosotros. Bueno, son una buena terapéutica y va a tener efectos positivos. El poner bloqueantes neuromusculares por ponerlos, ya se sabe hoy, y ahora lo vamos a charlar, que no estaría funcionando. Y otra medida coadyuvante que recomiendan es la posición prono, que ya está súper archidemostrado que generalmente funciona, pero este prono también tiene que realizarse de manera precoz, cuando yo ya veo la falla en la PAFI, no esperarlo, pronar al paciente, generalmente dentro de las primeras 36 horas, y que ese prono tiene que durar al menos 16 horas, entre 16 y 20 sería lo ideal. Y que cuando lleguemos a una PAFI menor a 80, que ya estamos tocando el fondo, tenemos opciones como el ECMO, que nosotros no la tenemos, o entre medio, antes de llegar al ECMO, el óxido nítrico, que tampoco nosotros lo tenemos y que en un ratito lo vamos a ver. Pero acuérdense que los ejes cardinales son la ventilación protectiva y la ventilación protectiva, la reevaluación de estos pacientes, sí o sí. Como medida, como otras de las medidas que vamos a utilizar, va a tener que ver con una fluidoterapia conservadora, ¿sí? Limitar la mayor cantidad de volumen que podamos sin afectar la estabilidad hemodinámica de estos pacientes, y evaluar la utilización de los bloqueantes neuromusculares. ¿Okay? Bien, lo que decía Papazian es que en general un distrés moderado y severo va a tener una PIP mayor a 12, de eso hablamos cuando hablamos de altas PIP, siempre y cuando eso mejore la oxigenación, no altere la estabilidad hemodinámica, y no afecte la compliance, por supuesto, y mantenga la plató por debajo de los 30 centímetros de agua. ¿Sí? Esto es como muy repetitivo, en un ratito lo vamos a volver a ver, pero tiene que ver con sostener, con no perpetuar el daño en ese pulmón. Bien. Yo recién se los contaba, pero cuando hablamos de ventilación protectiva, de lo que estamos hablando, es de un BT menor a 6 mililitros kilo de peso teórico, una plató por debajo de 30 centímetros de agua, la titulación de PIP, porque necesitamos saber si este paciente necesita o no la titulación de PIP, mantener una driving pressure por debajo de 16, ¿sí? Y una saturación, que esto por ahí también nos cuesta, al menos ahora en la UCIM nos cuesta un poquito más, es entender que estos pacientes no necesitan una saturación de 98, como veníamos hablando de la oxigenoterapia, entre 94 y 98. Es un paciente con una lesión muy grave, una lesión difusa, que no me va a permitir un adecuado intercambio, un adecuado BQ, con lo cual no voy a apuntar a una saturación de 88, apunto a una saturación de 88 o 92, ¿sí? Puede tener una hipercapnia permisiva, pero esta no puede llevar a mi metabolismo a estar con un pH debajo de 720. ¿Okay? La idea de esta ventilación protectiva tiene que ver con frenar el bili, esta cierre y apertura de los alvéolos, que lo único que hacen es generar más daño, más inflamación, y es como una cadena circular, un ritmo, ¿viste? Se repiten permanentemente el daño en la apertura y el cierre, con la liberación de citoquinas, aumento de la lesión y nuevamente la perpetuación del cuadro inflamatorio. ¿Por qué hablé del bili? Ya Anto lo había mencionado la vez pasada, y por qué volvemos a esto, porque es una de las características más comunes en estos pacientes. Vamos a acordarnos que había dos determinantes para el bili. Por un lado estaba el distrés, que tenía que ver con la distribución de la fuerza que yo le ponía desde afuera, digamos. Esa presión que yo le daba, la contrafuerza a la presión. Entonces la tensión que se genera en la pared del alvéolo es la presión transpulmonar. ¿Okay? Entonces el estrés va a estar vinculado con la presión transpulmonar. Y el strain era esa deformación de la estructura, ese cambio de tamaño o de forma con respecto al estado inicial. Bien. El strain uno lo puede calcular porque es el delta del volumen, ¿sí?, sobre la capacidad funcional. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera comparar niveles, un paciente que tiene un BT de 500 mililitros con una capacidad residual funcional de 2.500 mililitros va a tener una fuerza de strain de 0.2, ¿sí? Es baja, no es lesionante. Mientras que si yo tengo un paciente, alt,
Si yo tengo un paciente con un BT de 500, con una capacidad funcional de 1000, ¿sí? El strain es de 0.5. Digo, es mucho volumen para este pulmón que no tiene tanto volumen para trabajar. ¿Sí? Cuando la deformación que yo le genero a estos alvéolos, ya sea por el volumen corriente, por este BT, es mayor que el volumen que tiene el pulmón, mayor va a ser ese strain, mayor va a ser esa deformación, y por eso va a tener mayor lesión. Entonces, a un paciente que la capacidad de deformación que tiene, que este strain que nos permite, es poco porque tiene un volumen corriente bajo, trabajo con volúmenes corrientes bajos. Adapto el volumen a cada pulmón de cada paciente, si a ese pulmón disponible que nos quedó, sobre todo por la ocupación que puede tener alveolar o por la lesión inflamatoria que está cursando diesedema. ¿Sí? No es para todos todo, y es importante que esto lo tengamos permanentemente en cuenta, sobre todo en el distrés. ¿Sí? El distrés obviamente cambia la mecánica ventilatoria. El distrés lo que genera es una reducción de la capacidad residual funcional, esto de que habla que la capacidad de ventilar este pulmón de áreas de los volúmenes que voy a utilizar van a ser bajos, no van a ser los que tenía anteriormente este paciente, ¿sí? Va a haber un aumento de la autopip por el cierre predominantemente de la pequeña vía, ¿sí? Por estas lesiones de inflamación, incluso las ocupaciones alveolares. Va a haber un aumento de la resistencia porque tenemos poco volumen, y para poder mejorar vamos a necesitar un poquito más de PIP. Y por el otro lado vamos a tener una disminución de la compliance torácica, de las constantes de tiempo, lo que me va a permitir, de alguna manera, como yo tengo poco volumen para vaciar, entra poco volumen tiene que salir, los tiempos inspiratorios son más cortos, los expiratorios también, y eso me va a permitir trabajar en esta ventilación protectiva con unas frecuencias respiratorias más altas. Puedo estar trabajando con una frecuencia respiratoria de 35, que no va a estar generando un aumento de autopip, ¿sí? En este paciente, como si lo haría con un volumen cercano a 8 mililitros o más. Entonces, hay mucha alteración de la mecánica ventilatoria en el distrés, probablemente también similar o coincidente con otras patologías, por ejemplo con la neumonía y demás, pero recordemos que esta alteración de la mecánica va a condicionar las estrategias que tomemos. Guárdenme que sigo pasando. ¡Ay, perdón! Bien. Decíamos recién que el strain era esa capacidad, esa deformación que sufría el alveolo, y aparece también este estrés como el determinante del Billy en los pacientes. ¿Qué les puse yo acá? Yo acá les quería contar que nosotros podemos tener esto que contaba Seba, ¿no? Que uno siente que el paciente que está en el moderado, que está en el medio, tiene un pulmón muy heterogéneo, que no va ni para acá ni para allá, ¿sí? Es más heterogéneo por ahí que el leve, porque tenemos más zonas reclutables y más zonas con un colapso que no nos permite reclutarlas. En ese sentido, me parece que lo decías, Seba, y que como entendiéndolo como 3 niveles, podríamos pensarlo de esa manera. Yo lo que puedo pensar es que un pulmón, un paciente, o 2 pacientes, mejor dicho, donde yo tenga iguales valores, por ejemplo, de plató, que dijimos que era uno de los valores muy importantes, en un paciente donde yo tengo un menor compromiso de la pared torácica, ¿sí? Y donde tengo una elevada presión transpulmonar, el aumento de esa tensión sobre la pared pulmonar me va a llevar a que mi presión transpulmonar sea de 25, ¿sí? Porque esa pared torácica que no se distiende genera que toda la presión recaiga sobre la pared pulmonar. Entonces ese paciente, a pesar de tener una plató de 30, tiene una presión transpulmonar de 25, ¿sí? Mientras que en un pulmón con igual plató, una plató de 30, ¿sí? Pero con menor compromiso de la pared torácica, que le permite más distensión y que no hace ese aumento sobre la pared pulmonar, va a tener una presión transpulmonar de 15, lo que me va a generar un menor daño, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el estrés es el delta P de la presión transpulmonar. Se puede evaluar, obviamente hay formas más gold estándar utilizando otros elementos que en el hospital por ahora no tenemos, y que requieren mucha utilización de material, como por ejemplo podría ser medir la presión esofágica, que nos va a dar como un valor más real o más próximo. Sin embargo, sin tener eso, podemos medir a los pacientes y entender que estos pacientes tienen un estrés elevado, lo que va a generar y perpetuar el daño, ¿sí? No quiere decir que la presión plató en un paciente o en el otro nos hable literalmente o nos hable perfectamente de cómo se está comportando la mecánica de ese paciente, es solo un valor similar. Acá va toda la heterogeneidad de nuestros pacientes. Lo mismo nos pasa cuando tenemos un distrés que es más difuso, un distrés con mayor aireación, que tiene una compliance
una compliance estática de 25 centímetros de agua, pero fíjense, siguiendo lo que veníamos hablando recién en cuanto al estrés, que en su imagen izquierda van a tener un patrón de mayor consolidación, más focal, ¿sí? Y también tienen la misma compliance estática, ¿sí? Pero son dos pulmones que se van a comportar de manera muy diferente, porque estos patrones morfológicos van a tener mayor o menor reclutabilidad, por ejemplo, van a permitir mayor o menor distensión en estos pacientes. Bien, seguimos con esto. Yo sé que es medio complicado, voy un toque rápido porque lo hablamos con Anto, entonces trato de no detenerme tanto en esto, pero si quieren después nos detenemos un poquito más. Decíamos que en un estrés focal va a haber mucho compromiso de las zonas dependientes, ¿sí? De la zona posterobasal del pulmón, sobre todas las cosas, cuando el paciente esté en supino, que va a tener algo de apertura en algunas regiones de esta parte dorsal, y que va a tener mucha presión o más tensión sobre las partes anteriores o más aireadas. La compliance no va a cambiar demasiado en este paciente. ¿Por qué? Porque se balancean estas zonas que se abren de las que, de las que no se abren con las sobredistendidas. Entonces, nosotros cuando ahora veamos una curva de presión-volumen, lo que vamos a ver es que es una curva más lineal, ¿sí? Porque no hay diferencia regional. Entonces digo, ¿cómo voy evaluando a este paciente? ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, no voy a ver que la compliance es lineal porque el pulmón es homogéneo. Todo lo contrario, es tan heterogéneo que se va contrabalanceando para darnos estos valores. En un estrés difuso, la forma es más sigmoidea y es una zona de baja compliance al principio de la curva, ¿no? Una zona de mejor compliance en el medio y una zona de peor compliance cuando el paciente ya está llegando a la capacidad pulmonar total. En general, este tipo de pacientes lo que van a tener es una ganancia de volumen pulmonar a lo largo de toda esta curva de presión-volumen, ¿sí? Es una ganancia en todo el recorrido, cuando yo, por ejemplo, quiera utilizar PIP con estos pacientes. ¿Qué tengo que pensar yo o a qué viene en relación que pensemos esto? Yo utilizo PIP, decíamos antes, ¿no? Bueno, utilizo PIP y le voy subiendo progresivamente la PIP a un paciente, ¿sí? Yo voy notando que este paciente, por ejemplo, el del estrés difuso, que le voy subiendo la PIP, va mejorando la oxigenación, genial, pero simultáneamente lo que voy haciendo es empeorando la ventilación de espacio muerto, o sea que este paciente va reteniendo algo más de CO2. Mientras que si yo le bajo a este paciente la PIP, ¿sí? Empiezo a bajar los niveles de PIP, va mejorando la ventilación del espacio muerto, o sea, va lavando un poco más de CO2, pero empeora la oxigenación y obviamente aumenta el shunt del cual veníamos hablando. Entonces, nosotros vamos a tener que estar jugando de manera permanente con qué es lo que necesito para mi paciente. Dijimos que por más que yo esté trabajando con dos pacientes con estrés difuso, algunos van a tener más compromiso de la oxigenación y otros más compromiso de la ventilación. Entonces, el valor de PIP que voy a tratar de trabajar con este paciente va a tener que trabajar con estos dos efectos, ¿no? Con la retención de CO2 y por el otro lado con la mejora de la oxigenación. Entonces, en algunos momentos voy a resignar una de las dos cosas, o oxigenación o CO2. Pero si yo tengo un paciente que tiene una alteración muy severa en la oxigenación y que su pH me lo permite, voy a dejar un poquito de lado la CO2, la voy a estar mirando de cerca, pero voy a trabajar, por ejemplo, con el aumento de PIP, si es que es respondedora a la PIP, para mejorar esa oxigenación que está severamente afectada. Ahora, me puede pasar que es un paciente que tenga severamente afectado el intercambio y esa CO2 sea demasiado alta, tenga muy ácido el medio y necesite salir de un pH, por ejemplo, de 7,15. Entonces voy a ceder un poco de la oxigenación, si no está tan comprometida, para favorecer el lavado de la CO2. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo esto va pasando al mismo tiempo en este paciente, y un paciente que hoy se comporta así, al séptimo día cambia y se comporta de manera diferente. Entonces necesito un seguimiento estricto de los pacientes y una monitorización de los mismos. Ahora, este seguimiento estricto nos puede llevar a algunas confusiones. Digo, cuando yo comparo a un paciente en cómo está de un momento a otro, de unas 4 horas a las siguientes, de un día para el otro, lo tengo que hacer en la misma condición. Digo, si yo al paciente lo evalué en prono, lo tengo que volver a evaluar en prono. No puedo comparar un valor de prono con uno de supino, porque eso nos va a dar, obviamente, una medición totalmente diferente. Entonces, tiene que estar en la misma posición, con el mismo BT, con el mismo valor de PIP, con la misma frecuencia, tiene que estar igual para hacer una comparación y decir, bueno, mejoró, empeoró en esta condición, ¿sí? Cuando yo cambio la estrategia ventilatoria, ya es casi imposible hacer una comparación objetiva del modo ventilatorio anterior, ¿sí? Entonces, recuerdo evaluarlos, recuerdo que la evaluación tiene que ser, para ser comparativa, tiene que ser en las mismas condiciones, recuerdo que no para todos sirve lo mismo, y también recuerdo que la capacidad residual funcional, que vemos que está tan afectada
en los pacientes con distrés, uno podría objetivarla, y varios estudios lo han objetivado. Por ejemplo, el de Caret lo que contaba era que en un paciente ventilado sin distrés, ¿sí?, en un paciente con una ventilación normal, tiene 2,4 más o menos de litros de capacidad residual funcional. Mientras que un paciente con falla respiratoria tiene una caída de la capacidad residual funcional entre 1,5 y 1,8 litros, y un paciente distresado llega a tener a 0,6, ¿sí?, litros, a 0,9. No llega ni a 1 litro de capacidad residual funcional. O sea que cae una bestialidad, y tenemos que tener en cuenta que esa caída tan severa es la que nos va a generar muchas de las afectaciones y las dificultades en la ventilación de este paciente, ¿sí? Por eso usamos la PIP, porque nosotros sabemos que la PIP mejora la capacidad residual funcional y mejora la compliance estática, pero no es universal. Y la verdad que la mejoría se tiene que evaluar al lado del paciente, ¿sí? La capacidad residual funcional va a aumentar con la PIP y va a aumentar esta compliance porque recluto más alvéolos, ¿sí?, y prevengo ese reclutamiento y esa apertura y cierre, pero no funciona en todos. ¿Seguimos? ¿Cómo venimos? ¿Muy cansados? Me avisan, ¿eh? Bien. Ahora sí, hablamos precisamente de la PIP. Gattinoni lo que decía es que la PIP lo que hace es que evita ese reclutamiento, ¿no?, permanente de los pacientes en cada una de las ventilaciones, que lo que busca es optimizar la compliance, mejorar la oxigenación y disminuir el espacio muerto, siempre y cuando, obviamente, no genere mayor hiperinsuflación ni alteraciones hemodinámicas, ¿eh? Entonces, estar atentos a las características de cada uno de nuestros pacientes nos va a permitir establecer, o lo que decía Gattinoni en el 2015, es que yo podría también asociar en ciertos pacientes que cuando el distrés es leve requieren menores niveles de PIP, unos niveles entre 5 y 10, que cuando los distrés son moderados van a requerir mayores niveles de PIP, entre 10 y 15, y que cuando va a ser severo va a utilizarlos por encima de 15, entre 15 y 20, ¿sí?, niveles de PIP. Eso nos va a dar una idea, o podría ser un parámetro para que empezáramos a pensar y no nos asustáramos cuando le tenemos que subir la PIP a un paciente que sí es respondedor a la misma, ¿eh? En general nos cuesta subir la PIP. Nosotros ya le ponemos 8 de PIP y decimos, bueno, 8 de PIP. Si sabemos que está estresado, nos quitamos el peso de la limitación de utilizar la PIP, en el sentido de que sabemos que vamos a usar en algunos pacientes una PIP muy elevada. Y eso no tiene ni que asustarnos ni que preocuparnos. Lo que tenemos que hacer es monitorizarlo, ¿sí? La mejor PIP, muchachos, no existe, no les voy a mentir, no hay receta, al menos yo no la conozco, no la tengo, y no hay ningún autor que se juegue por una mejor PIP, porque la mejor PIP depende de cada paciente, ¿sí? En relación a esto, también podríamos hablar de las maniobras de reclutamiento de nuestros pacientes distresados. Bueno, otro puntito bastante interesante, porque lo que ha pasado con los pacientes distresados es que en los estudios en los que se ha tratado de entender la patología y el comportamiento de la misma, ninguno estuvo dirigido específicamente a las maniobras de reclutamiento. Digamos, se permitía la utilización de las mismas, se registraba la utilización de las mismas, pero la verdad que un análisis certero, objetivo, metódico de las maniobras de reclutamiento no es lo que se estuvo buscando a través del tiempo en el distrés, sino que fue una maniobra que fue acompañando el proceso de ventilación de estos pacientes. Entonces, las maniobras de reclutamiento lo que generan es un incremento en la presión en la vía aérea, y el objetivo es abrir los alvéolos colapsados, ¿sí?, luego de aplicar, obviamente, una suficiente PIP para mantenerlos abiertos. Y el objetivo es de servir de estrategia protectiva y mejorar la oxigenación, ¿sí? Lo que buscan es homogeneizar la distribución del volumen, tratar de abrir la mayor cantidad de unidades y, fundamentalmente, establecer un nivel de PIP que permita que no se vuelvan a cerrar, porque el problema acá es que, obviamente, por el edema que caracteriza el pulmón, y en algunos por la ocupación alveolar, esa apertura que yo logro, si no le doy la suficiente presión, se va a volver a colapsar, ¿sí? La idea es que yo realice una maniobra de reclutamiento, y una vez que logro tener abiertos estos alvéolos, la oxigenación va a ser la máxima, ¿sí?, que podamos encontrar, para generar ¿qué? Mayor volumen, mayor intercambio gaseoso, una compliance en este punto de las maniobras de reclutamiento, en el punto más alto va a ser una compliance muy baja, porque yo llevo al extremo a este paciente, y que a medida que yo vaya bajando la PIP hasta encontrar el punto justo, el mejor de los puntos,
va a ir mejorando obviamente la compliance, pero eso va a marcar una caída importante en la saturación, ¿sí? Y otra vez va a aparecer estos puntos de shunt, de tejido no aireado. Entonces, ningún ensayo que nos ha permitido decir, bueno, utilizo esta maniobra, hay varias, ahora les cuento algunas, ni nos dice, bueno, lleguen hasta acá o pasen para acá. La verdad es que es difícil lograr resultados positivos con alta PIP, ¿sí? Porque las randomizaciones en los artículos, como yo les contaba, eran muy dispares, entonces establecer una es realmente complicado. Sin embargo, para cada paciente existe una mejor PIP. Una buena forma de tratar de establecerlo es encontrar, realizar la maniobra de reclutamiento y buscar la menor PIP. Entonces, la realidad es que las maniobras de reclutamiento nos generan mucho miedo, o pensamos que el paciente se puede romper, pero en lo que se ha estudiado de las mismas, por ejemplo, Sunsura ya claramente lo decía en su metaanálisis, no se asociaron al aumento de barotrauma, ¿sí? Tampoco generó impacto sobre las medidas de estadía, en días de ventilación mecánica, no tuvo grandes efectos adversos, el mayor efecto adverso que tuvo fue una hipotensión, ¿sí? Pero uno lo que hace es interrumpir la maniobra y listo, la hipotensión transitoria y la desaturación. Entonces, ¿para qué me sirven las maniobras de reclutamiento? Para homogeneizar la distribución de este pulmón. Pero si una vez que yo cese la maniobra de reclutamiento, este reclutamiento también va a cesar. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar, sostener esta apertura la mayor cantidad de tiempo. Bien, tipos de maniobras de reclutamiento hay un montón. Yo les contaba, por ejemplo, se puede usar en CPAP de 40 por 40 segundos, CPAP de 30, qué sé yo. Hay un montón. Yo, ¿sabes qué? Medio que los perdí. A ver, ¿me cuentan cómo vienen? O alguien me abre el micrófono y me responde que no los puedo ver. Hola, bien, bien. Ay, genial. Bueno, Ya no ahí vamos. Perfecto. Bueno, una maniobra, por ejemplo, que podemos usar, o que a mí me gusta usar, es una titulación de PIP, una maniobra de reclutamiento que va a hacer con una PIP incremental, ¿no? Puedo ir subiendo de a 2 o de a 5 centímetros de agua. Yo la verdad que voy subiendo de a 2. Recuerden que siempre utilizo un paciente con una ventilación protectiva de 6 mililitros kilo, ¿sí? En un volumen control, monitorizo firmemente la driving pressure, la compliance, la saturación y la TA, ¿sí? Porque es lo que nos va a dar el parámetro de si esta maniobra que yo estoy realizando es adecuada y no tiene un efecto deleterio. Entonces yo voy subiendo y en cada escalón que voy subiendo, voy midiendo entonces la driving pressure, ¿se acuerdan que era la plató menos la PIP? La compliance, la saturación y la TA. Si no hay efectos adversos, sigo incrementando, sigo incrementando, sigo incrementando. ¿Cómo me doy cuenta de que hay una mejora con esta maniobra de reclutamiento? Porque las variables que yo les pedí que registraran me van a mejorar. Es decir, que va a disminuir la driving pressure, y la plató por supuesto, va a ser menor a 30, y que va a haber, en general, una mejoría en la saturación en estos pacientes. Ahora, si yo empiezo a hacer la maniobra de reclutamiento y este paciente, cada vez que yo aumento un nivel de PIP, aumenta la driving pressure, aumenta la plató, me genera desaturación o me genera hipotensión, entonces yo a este paciente, lejos de estar reclutándolo, lo que estoy haciendo es que lo estoy sobredistendiendo. Entonces lo estoy llevando a una lesión, ¿se entiende? Entonces, cada pulmón tiene un potencial de reclutamiento y esto va a estar guiado por las variables que yo le contaba. Esta capacidad de reclutamiento que tiene un sistema, ¿sí? Es personal y de cada paciente. Digo, si este paciente tiene un potencial de reclutamiento, voy escalando con la PIP y si mejoran los parámetros quiere decir que estoy en un pulmón que es reclutable y respondedor a mi maniobra. Ahora, si la respuesta al subir la PIP es que el delta P es mayor, entonces no está funcionando la maniobra, ¿ok? Si responde, sigo subiendo la PIP hasta encontrar la mejor, el mejor seguimiento de las variables, la mejor driving pressure, la mejor plató y la mejor saturación del paciente. Y ahí me quedo y voy a tratar de igualar esto con una PIP adecuada, ¿sí? Pero recuerden que si las variables se empeoran, entonces ese paciente en su reclutabilidad no está teniendo respuesta. Noé, una pregunta. ¿Hay como una PIP máxima de la cual no me puedo pasar? Pues yo he visto cuando reclutan, por ahí, no en este hospital puntualmente, pero como que suben, suben, suben y empiezan a bajar, bajar, bajar. Bien, eso es lo que por ejemplo, es lo que habla cada uno en su método de titulación de PIP.
no es que existe una PIP, sino que cada método ha comprobado, que son estos que yo les estoy mostrando en la firmina, por ejemplo, el App Network, el de Compliance, el del Express Trial, bueno, cada cual tiene una forma de establecer cuál es la máxima PIP o la PIP con la que van a trabajar. En general, hay estudios que trabajan con 20, estudios que trabajan con 40, ha habido estudios que han trabajado con 60, una guasada, y va a tener que ver con el tiempo en el que permanece esta PIP y cómo se trabaja la maniobra. Eso es para la titulación de PIP, ¿sí? Hay muchos métodos de titulación de PIP, hay un montón, si quieren es una clase aparte y la hacemos. Yo les cuento con el que me siento más cómoda, en esto que contaba o preguntaba Romy, porque me da como cosita mucha PIP. No soy tan amiga de mucha PIP. Entonces, el Express Trial es un estudio que lo que utilizó fue dos grupos y vio cómo respondían a diferentes PIP. En uno de los grupos lo que utilizó fue una PIP entre 5 y 9 centímetros de agua, y en otro de los grupos lo que hacía era una PIP incremental hasta llegar a una plató de 28 o 30 centímetros de agua. Entonces, vos podés seguir avanzando hasta que llegue esa plató en el Express Trial, y en otros vos haces por ejemplo, podés usar una plató hasta 20, vos subís la pipa hasta 20, y a partir de ahí vas descendiendo, por ejemplo, de 2 en 2 y vas registrando los parámetros, saturación, compliance, radiant pressure, y elegís después la que tenga los mejores variables. Bien. Volviendo a este del Express Trial, lo que hacía era que la máxima plató, ¿sí?, era aquella que tenía la mejor compliance, ¿sí? ¿Por qué? Porque una mayor PIP para la misma plató significa que que es menor, ¿sí? Que la compliance va a ser una mejor compliance, porque disminuye la plató. Entonces, subo en forma incremental la PIP, ¿sí?, hasta obtener una plató entre 28 y 30 centímetros de agua. Pero eso tiene que ir acompañado de que no me genere la hipotensión en este paciente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque si yo lo que hago es generar un efecto deleterio, evidentemente este paciente no está tolerando la maniobra y no le voy a generar ningún beneficio. O sea, a medida que yo subo la PIP, este paciente desmejora la driving pressure o desmejora sobre todo la saturación de este paciente, evidentemente no está teniendo la respuesta que esperaba y no responde al aumento de la PIP, ¿sí? Bueno, en este Express Trial lo que pasó es que el grupo que recibió mayores valores de PIP presentó menos días de ventilación mecánica, menor falla orgánica y mejor función pulmonar con menor duración de los días de ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que estableció este estudio? Es que usar PIP elevadas en pacientes que sí eran respondedores y lo requerían daba mejores resultados. Homogeneizaba este pulmón, aumentaba la capacidad residual funcional, mejoraba el BQ en estos pacientes, llevándolos más hacia una normalidad, y le daba una mejor respuesta, ¿sí? La verdad es que la PIP se viene estudiando desde la década del 90, digamos, en ventilaciones protectivas. El que lo empezó, si no me equivoco, ya estoy medio mareada, pero fue Lachman, tratando de mantener el pulmón abierto, y así empezar. Y todos los trabajos fueron como tratando de evaluar, ¿no? Si una presión una PIP alta, una PIP baja. Bueno, a través de los años lo que notaron es que si vos tenías un BT bajo, por ejemplo, Amato ya en el 98 lo decía, con un BT bajo disminuía la mortalidad en estos pacientes, y si encima vos le agregabas una PIP, como en otros estudios, una PIP elevada, adecuada a la respuesta del paciente, mejoraba la sobrevida de los mismos, ¿sí? Entonces, ¿todos los pacientes van a requerir una PIP elevada? No, todos los pacientes no van a requerir una PIP elevada, pero sí coinciden muchos de los trabajos en que los pacientes más graves, aquellos pacientes con una PAFI menor a 150, va a tener mayor efecto o un efecto más positivo una PIP elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de pacientes más graves, con una ventilación protectiva, con un pulmón que probablemente tenga una plató más baja, más elevada, y que al subirle la PIP va a mejorar la relación y la driving pressure. Entonces, pacientes más graves, con más lesión, con más compromiso, generalmente son más respondedores a la PIP y se benefician no solo con la titulación de PIP, sino con una previa maniobra de reclutamiento, ¿sí? Y la PIP después para sostener esta apertura que se había logrado. ¿Está bien? Entonces, lo que se nota es que cuando yo trabajo con estos sistemas de titulación de PIP, es que le doy un valor objetivo y claro para cada paciente en forma individual, que es lo que buscamos y lo que necesitamos. No poner una PIP, por eso yo digo
que no existe la mejor PIP, que la PIP es propia de cada paciente. Ay, perdón, me fui. Bien. Cuando hablamos de maniobras coadyuvantes o hablamos de trabajar con estos pacientes, tenemos que recordar que la posición del paciente va a determinar ciertas características en el mismo. Entonces, cuando mi paciente está en decúbito supino, ¿qué va a tener? Este aumento del peso pulmonar específico, que decíamos que era por el edema, y que además si tenía una complicación o una ocupación alveolar se complicaba aún más, que era un pulmón heterogéneo porque tenía zonas normales de sobredistensión, de colapso reclutable, de colapso no reclutable, que además tenía el peso del corazón, que comprime obviamente el lóbulo inferior izquierdo, y que además el desplazamiento cefálico que tiene del diafragma, de la masa abdominal, digamos, presiona sobre las zonas dependientes, las posterobasales, con lo cual es una posición que algunos pacientes la toleran y lo llevan adelante su ventilación protectiva y atraviesan la enfermedad y la pueden resolver, pero otros pacientes que, sumado a la patología, la posición, aumenta estas zonas de compromiso, las zonas dependientes, y empeora su ventilación o no permite la mejoría de la misma. Entonces surgen las maniobras de prono como una forma de mejorar la ventilación en estos pacientes. Entonces, cuando yo tengo al paciente en decúbito supino, lo que tengo son pocas unidades alveolares, muy ventiladas, y muchas unidades alveolares dependientes, ¿no? Donde el efecto de la gravedad, de este edema, lo que hace es disminuir la posibilidad de intercambio en estos pacientes. Pero, ay, perdón, ahí va. Entonces, la posición supina, que si bien tiene como una característica que disminuye la capacidad residual funcional en un 17% aproximadamente, al poner al paciente en una posición de cúbito prono, esto por un lado aumenta, porque el diafragma queda con la masa abdominal, queda como retenida por la posición, y eso no se va a hacer cefálico y nos da una ayuda para estas zonas dependientes, pero por el otro lado, y lo más importante, es que las unidades aereadas, las dependientes, quedan hacia arriba, y por el efecto de gravedad permite que haya mayor cantidad de tejido pulmonar, ¿sí?, en disposición apical, en disposición superior, y que permitan que por la tracción que se vaya generando se homogeneice más la ventilación y sean alvéolos reclutables, ¿sí?, unidades que se puedan empezar a abrir. ¿Se va? Bueno, me pareció que alguien decía algo. No, bien. Entonces, vamos a ver que en estos gráficos, en los ejes cartesianos, lo que vamos a encontrar es la distribución de la insuflación del gas alveolar, ¿sí?, que se va a determinar por la relación del gas tejido. Y lo que vamos a ver es que en supino, ¿sí?, con la acción de la gravedad, genera compresión de estas zonas basales que veníamos hablando, que está sobreimpuesto por este pulmón tan edematizado, y lo vuelve muy heterogéneo. Y a medida que vamos del esternón a la columna dorsal, de apical superior a posterobasal, estas zonas se van comprimiendo aún más, ¿sí?, van perdiendo esa relación de gas-tejido y hay menor ventilación en estas zonas. Ahora, en el decúbito prono, lo que pasa es que al disponerse de estas unidades potencialmente ventilables o potencialmente reclutables, se homogeneiza este pulmón, y tanto de apical superior a posterobasal hay una relación más homogénea de la difusión de este gas a nivel del tejido. Entonces, lo que hace el prono, mayoritariamente, es homogeneizar el pulmón. Me va a dar una mayor capacidad residual funcional, ¿sí?, y un menor efecto de cierre-apertura alveolar, que era lo que sabíamos que ya nos llevaba al Billy, ¿sí? Disminuye estas zonas de colapso, de estas zonas dependientes, y lo que deja es mayor tejido pulmonar dispuesto a la apertura. Que va a tener como punto negativo es que algunas zonas que ya estaban distendidas sufran cierta distensión. Pero en aquellos pacientes que nosotros vemos que tienen hipoxemia refractaria, que no está respondiendo a la ventilación mecánica protectiva, que no responde obviamente a la utilización de bloqueantes neuromusculares si el paciente está sincrónico con esta ventilación, que no responde a una fluidoterapia conservadora,
que la hipoxemia sigue avanzando o que no revierte cuando llega a grados profundos, bueno, es una maniobra que ha sido comprobado que funciona y que da en general, no en todos los pacientes, porque acá no hay nada que sea todo para todos, que en general da una respuesta positiva para mejorar la capacidad residual de estos pacientes y así mejorar las zonas de shunt, ¿sí? O de colapso o de trastornos BQ. Bien. ¿Qué encontramos? En un estudio de Guerin, que fue un multicéntrico con 460 y pico de pacientes. Lo que encontraron es que cuando pronaban a los pacientes antes de las 36 horas de la ventilación mecánica invasiva, y que este tiempo duraba entre 16 y 20 horas, en pacientes con PAFIs menores a 150, o sea que no es todo para todos, sino que ya tenemos que estar hablando de un paciente ya con un distrés de moderado a severo, con una ventilación mecánica protectiva, con una pseudoanalgesia adecuada, incluso la utilización de bloqueantes neuromusculares, lo que encontraron es que sobrevivían más. Si bien no tiene cambios muy importantes en la oxigenación, porque cuando medían la oxigenación se perdía un poco el efecto nuevamente al despronar a este paciente, ¿no? Sí mejoraba la reclutabilidad, la homogeneización de este pulmón, entonces mejoraba la mecánica ventilatoria y por eso los pacientes tenían mayor sobrevida porque se los podía ventilar mejor y establecer mejores relaciones de Q. Ahora, como los pacientes sufrieron una terapéutica multimodal, podemos decir que tenían ventilación protectiva, tenían adecuada analgesia, tenían bloqueantes neuromusculares, no se pudo decir, o no se puede decir hoy, ¿sí? Hoy en el 2021, que Guerin haya podido dar un porcentaje real o final de la efectividad del decúbito-prono. Sí se vio que los pacientes mejoran, y sí se vio que fisiológicamente tiene un sustento muy importante para poder decidirse como maniobra coadyuvante por el prono, siempre y cuando el prono no tenga un efecto deleterio, que quiere decir que cuando yo realizo la maniobra, la realice con adecuada cantidad de gente para que me asista, que no se salgan las vías, que el paciente no se extube, ¿no? Cuestiones groseras que van a tener que ver con mantener la estabilidad de este paciente y el buen estado. Recuerden que es lo que decía recién, que la pseudoanalgesia y los bloqueantes neuromusculares son coadyuvantes también para esta terapéutica y que no permiten establecer, al menos en este estudio de Guerin, si solo el prono fue lo que generó la mejoría en la mortalidad de los pacientes. Pero bueno, mejoraron. ¿Qué es lo que nos cuentan? Es que, como veníamos hablando, homogeniza la ventilación mecánica porque mejora la mecánica pulmonar, porque disminuye los mecanismos de Billy, estas aperturas y cierres, este estrés y el strain, porque también por la posición facilita el drenaje de secreciones en el caso que las haya. Y esto se produce, ¿por qué? Porque hay un aumento de la capacidad residual funcional, hay una mejor relación BQ, y hay un aumento en la movilidad del diafragma en cuanto a músculo ventilatorio, ¿sí? Una mejoría en la calidad de su funcionalidad. Y tienen menor mortalidad, observaron en su comparación en este estudio de 400 y piquito de pacientes, 460 pacientes, donde quienes recibieron la maniobra de prono disminuyeron su mortalidad, tuvieron una mortalidad del 16%, mientras que quienes en iguales condiciones, dijimos que era una PAFI menor a 150, no recibían la maniobra de prono, su mortalidad fue del 33%, ¿sí? El doble, un montón. Con lo cual, se anima en este contexto a recomendarla. Esta diferencia en la mortalidad se observó a los 28 y a los 90 días, y no aumentó en el estudio de Guerin las complicaciones. Por eso decimos que el prono es una maniobra coadyuvante en el distrés eficiente, que nos sirve, que nos ayuda, no en todos los pacientes, sí en aquellos con una PAFI menor a 150 sería un buen punto de corte, sobre todo cuando ya trabajamos con la fluidoterapia, trabajamos con la sedación adecuada o la utilización de los bloqueantes neuromusculares. Otras maniobras coadyuvantes citadas por la literatura, que no quiere decir que funcionen ni que estén buenas ni nada por el estilo, podrían ser el óxido nítrico, que yo les contaba que el óxido nítrico en pacientes se han utilizado, el óxido nítrico se utiliza mucho con niños, con bebés, con neonatos, pero en adultos se lo utilizó en este doctor Slutsky que yo les contaba antes, lo utilizó en un estudio con PAFIs menores a 100, luego de la utilización de bloqueantes musculares y del prono, o sea que lo usó como una maniobra más que complementaria, como una maniobra de rescate. Se vio que no mejora la mortalidad, que si bien tiene una mejora en la oxigenación, esta a las 24 o 48 horas máximo vuelve a su punto basal, con lo cual
no tiene un efecto. Digamos, si en esa ventana que te da de mejorar la oxigenación el paciente no mejora, no hay nada para hacer, y que claramente no mejoró la variable fuerte de mortalidad, que es la que ellos querían modificar, y que a su vez lo que trae son complicaciones, tanto con la aparición de la falla renal como el mayor requerimiento de diálisis. Con lo cual, si bien nosotros en el hospital no lo tenemos a disposición para las terapias, tampoco es que sea una terapéutica que como coadyuvante para el tratamiento del distrés nos pueda dar un buen resultado. Bueno, TGI. Ok, voy a tratar de ser lo más objetiva posible. La TGI es un proceso de insuflación de aire, ¿sí? Es un aire que es seco, que va por fuera del respirador, ¿sí? El objetivo es mejorar el intercambio y lavar la CO2. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca una canulita, obviamente que existen las justamente, utilizadas para TGI específicamente. Nosotros lo que usábamos en el hospital son las K31, que son las que usamos para aspiración de secreciones en pediátricos. Uno coloca esta canulita y trata de llegar hasta la carina, ¿sí? La retrae 1 o 2 centímetros, muy difícil de ver porque estas cánulas no tienen ninguna línea radiopaca como para que uno pueda sacar una radiografía de tórax y verlo, pero bueno. La idea es que la recomendación para el uso de TGI es colocar a 6 litros por minuto con la FIBA al 100, que fíjense que sale del flumíter, ¿sí? No es que sale del ventilador, acá vendría el respirador del paciente y yo lo coloco en el tubo endotraqueal del paciente hasta llegar, creo yo, hasta donde tengo el tope, que creo que es la carina, ¿no? Por esta cuestión de que no lo podemos confirmar con un estudio complementario. Y la idea de colocar esta sonda, esta insuflación de gas traqueal, implica que se remueva esta cánula cada 8 o 12 horas, porque primero porque es un cuerpo extraño, que aumenta obviamente la turbulencia del gas que está entrando a través del respirador, ¿sí? Porque yo de acá le estoy mandando un flujo, un gas, que se encuentra con un nuevo objeto dentro de un cilindro ya bastante delgado, que aumenta esta turbulencia, y dijimos cuando aumentaba la turbulencia, aumentaban las resistencias, y por el otro lado, más allá de eso, es porque si yo le pongo un gas frío a este paciente, que ya lo veníamos hablando cuando hablábamos de interfaces, el gas frío genera que el clearance mucociliar se vea afectado, no se pueda producir adecuadamente la movilidad de las secreciones hacia la vía aérea, o hacia la boca, digamos, hacia la vía aérea proximal, se quedan las secreciones estancadas porque el mecanismo se lesiona por el aire frío, y genera tapones mucosos. Con lo cual, es una terapéutica poco feliz. En el hospital se utilizó muchísimo durante la pandemia del 2009, del H1N1. El objetivo claramente cuando empezó la TGI, que bueno, lo contaban en un estudio de GES del 2001, él contaba que esto empezó en la década del 80, que el objetivo era lavar la CO2, pero que agregar este flujo externo, ¿sí? Lo que hace obviamente es, si estoy en volumen, aumenta este volumen a ese respirador, que lo tiene que estar sensando, que tiene que estar tratando de compensar, que no hay manera, porque es un flujo que le estoy poniendo externo y el respi no lo está midiendo. Y por el otro lado, que si yo lo tengo en presión, este aumento de volumen genera también un aumento de presión. Con lo cual, ojo con lo que estoy haciendo, si estoy sobredistendiendo por el aumento tanto de flujo o de presión que le puedo estar dando a mi pulmón. Trae muchas complicaciones, como les contaba antes, entorpece el clearance de secreciones, ocupa el lugar del tubo endotraqueal con este catéter, y este frío y esta alteración del moco lo que va a hacer es que también me pueda dar todo lo que provoca un aire frío en la vía aérea y no adecuadamente calentado, humidificado, ¿sí? Más allá de que el catéter no está fijo y genera un efecto de látigo que también puede lastimar y lesionar la mucosa. Con lo cual yo no tengo mucho positivo para decir respecto de TGI. Si alguien tiene algo positivo para decir, creo que existen otras formas de lavar la CO2, ¿sí? Más allá de que estemos en una ventilación mecánica protectiva, podemos ir jugando con esto que hablábamos, entre la PIP, el volumen, y podemos ir trabajando de otra manera sin introducir un nuevo cuerpo extraño que nos aumente la resistencia, que nos lesione la mucosa y afecte el clearance de secreciones y demás, ¿sí? Para mí TGI no es recomendable, la literatura de hecho no lo recomienda y no se usa habitualmente, aunque hay profesionales que sí lo siguen usando. Y no quiero ser tan tajante porque yo hablo así porque estoy en un hospital en Capital Federal donde tengo
la mayoría de los materiales que necesito, y tengo puedo realizar mi capacitación, y cuando yo no la tengo, pedir a alguien que me dé una mano. Cuando yo estoy en un lugar desfavorecido por las condiciones, por el conocimiento y demás, si lo único que tengo para usar es TGI, y el paciente requiere un lavado de CO2 porque se va a morir, porque en el traslado, porque lo que fuera, y es lo único que tengo a mano, y es mi último manotazo de ahogado, y seguramente lo use, digo. En el contexto laboral en el que estoy, realmente tengo otros elementos que me permiten el mismo objetivo del lavado de la CO2 sin el daño o las complicaciones que me puede traer la TGI. ¿Se entiende? Entonces, perdón que ponga mi impronta, pero bueno, a veces es difícil mantenerse como al margen. Bien, bloqueantes neuromusculares. Sí, una cosita, tal vez una pavada, ¿no? Para sumar, que al aplicar TGI, que voy a favor de lo que vos estás diciendo, por supuesto, es que uno pierde la estrategia protectiva, porque si vos lo estás ventilando a 6, 5, 4 mililitros kilo, lo que vos quieras, vos estás agregando un flujo externo que va a ser un volumen que se va a distribuir en esa superficie pulmonar. Con lo cual, si vos creías que lo estabas cuidando, al agregarle TGI probablemente eso no suceda, y si vos querés lavar CO2, hay un montón de formas de lavar CO2, sin aplicar esto adentro de la tráquea y esas cosas que me parecen que no tienen mucho sentido, y que si salimos de la estrategia protectiva sabemos que se mueren más, con lo cual me parece que no hay mucha vuelta, digamos. Tal cual. Yo cuando me refería a la sobredistensión me refería a eso, ¿no? A salir de este volumen que teníamos tan cuidado, tan medido, tan evaluado para traer un desquicio total a la ventilación. Pero bueno, es opinión, más allá que la evidencia lo respalda, digo, hay contextos y contextos, y sabemos que en nuestro país el territorio es demasiado extenso, demasiadas las variables, y si yo creo que no tengo nada a mano y lo único que creo que puede llegar a salvarlo es eso, y bueno, manotazo de ahogado, inténtenlo. Yo no lo usaría. Bien, bloqueantes neuromusculares. ¡Chanán! Gran tema, gran. Los bloqueantes neuromusculares son, pobrecitos, son como la griega, ¿viste? Primero no existían, después se los amó, después se los odió, ¿y ahora qué hacemos con los bloqueantes neuromusculares? Bien, para entender un poquito de qué se tratan los bloqueantes neuromusculares, hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes de la presión transpulmonar, ¿sí? Que hablábamos antes también para la PIP, y que hablábamos para las condiciones o las características de la mecánica pulmonar de nuestros pacientes estresados. Entonces, la presión transpulmonar dijimos que era la presión alveolar menos la presión plató, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente, una persona que ventila de manera espontánea, la presión pulmonar, ¿sí?, va a estar generada mayoritariamente, obviamente, por la bomba muscular de este paciente. Entonces, fíjense en el primer gráfico, en el primer dibujo, que la presión transpulmonar va a ser de 8, por ejemplo, ¿sí?, en un paciente ventilando de manera espontánea. Mientras que si yo en un sistema, ¿sí?, de presión elevada, le introduzco una presión elevada, ¿sí?, y la presión plató alcanza el mismo valor de las presiones, la presión transpulmonar continúa siendo baja. Por ejemplo, cuando una persona toca una trompeta, como en este de la derecha, ¿sí? Si yo voy equiparando y la fuerza que hago y la fuerza que se va generando es similar, no tengo grandes presiones de presión transpulmonar, ¿ok? Porque la fuerza que yo genero de manera voluntaria más la presión transpulmonar, al restarlas, la verdad que nos da 10 centímetros de agua, no es muy elevado. Lo mismo ocurre con estas presiones, que son bastante tolerables. Cuando yo tengo un paciente ventilado que está en presión positiva, este paciente, si yo lo ventilo adecuadamente y este paciente está adecuadamente sedado o con bloqueantes neuromusculares, no va a generar un esfuerzo inspiratorio tal que me eleve la presión transpulmonar, generándome la potencialidad del daño que hablábamos cuando tenemos presiones elevadas. Pero, ¿qué pasa cuando, ahí está, cuando un paciente que está en ventilación mecánica, ¿sí?, no tiene la adecuada sedación, ¿sí?, y genera un esfuerzo inspiratorio, una presión negativa, un esfuerzo que aumente tanto la presión que genera a este paciente alcanzar valores elevados de presión transpulmonar, ¿sí? Digo, este paciente que tiene, ahí se ve el cursor, 10 centímetros de agua de presión alveolar, pero tiene 15 centímetros de agua de presión transpulmonar, una presión plató
altísima, de 25 centímetros de agua. Mientras que si yo, a este paciente con buena distensión torácica, mientras que si yo tengo un paciente que tiene un sistema de mayor elastancia torácica, que va a tolerar mayor la presión del sistema que yo le genero y que puede absorber parte de su componente torácico, esta presión que estoy generando con la inspiración, con la fuerza muscular, bueno, esta presión transpulmonar va a tener solo un valor de 5 centímetros de agua. Esa diferencia entre el alveolar, que es mucha presión por la presión positiva que yo le estoy imponiendo, más la presión pleural que genera el esfuerzo, me va a dar solo una presión baja, ¿sí? Y no me va a generar la lesión del Vili. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando yo tengo un paciente que está desadaptado, que a pesar de que yo lo tengo sedado y con ventilación mecánica con presión positiva, lo estoy ventilando, y este paciente no encuentra la sincronía con ese respirador y empieza a generar una fuerza inspiratoria muscular, además de la presión que yo le estoy dando con ese respirador, estas presiones lo que van a hacer, si encima no tiene demasiada compliance torácica, es aumentar esta presión plató al punto, esta presión transpulmonar, al punto que van a ser determinantes de daño, ¿sí? En cambio, si yo tengo un paciente que va sincrónico con esta ventilación mecánica que yo le estoy brindando, con esta presión positiva que le doy, por más que la presión sea elevada, si hay complacencia en todo el sistema, no me va a generar una presión transpulmonar elevada que me genere daño. Por eso es muy importante en nuestros pacientes generar una sincronía entre el esfuerzo del paciente, cuando éste puede hacerlo y esté en condiciones de realizarlo, y el esfuerzo o la presión que le estamos dando a través del ventilador, de la presión positiva. Perdón, el perro. ¿Se entiende? Entonces los bloqueantes neuromusculares van a ser nuestra herramienta cuando la pseudoanalgesia no alcance para que este paciente mantenga una sincronía que le prevenga el Vili, que le prevenga el aumento tal de las presiones que no puedan ser absorbidas por la complacencia ni del sistema pulmonar ni del sistema torácico, y que terminen generando una presión transpulmonar tan elevada que empieza a generar el daño del Vili, ¿sí? Yo les traje, para no, también esto debería ser otro teórico, pero bueno, me quería reducir lo más que podía. Alzani hace un trabajo, también en el 2013, con el cisatracurio. ¿Y qué encuentran con el cisatracurio? Ahora les voy a contar. Este fue un estudio realizado, ay, por Dios, perdónenme, pero tengo la garganta destruida, en el año 2013, y lo que ellos encuentran es que cuando le daban cisatracurio a los pacientes, en este estudio, que ahora vamos a ver algunas críticas que tenían, encontraban un menor riesgo de muerte a los 28 días, porque después se equiparaba, una alta más temprana de la terapia intensiva, una alta hospitalaria, también más temprana, y menor riesgo de barotrauma. Más días libres de BEM a los 28 días, mejores PAFIs, pero esas PAFIs solo duraban poco tiempo, eran temporarias, entre 24 y 72 horas, pero el único resultado que realmente fue significativo para la PAFI fue a las 48, ¿sí? Espérenme, que no me pasa la filmina, ahí voy. Ahí va. Que sostenía Alzani que los bloqueantes musculares lo que hacían era directamente trabajar sobre la mecánica pulmonar. ¿Qué hacían? Mejoraban la sincronía de este paciente, lo que veníamos contando recién. Que si trabajamos juntos, el respirador y el paciente, va a mejorar toda la mecánica pulmonar del paciente. Ahora, si el paciente con su fuerza muscular inspiratoria va por un lado y el respirador va para el otro, esa sincronía, además del daño de Vili, va a evitar que todos los efectos de mi ventilación mecánica protectiva, de la PIP que le selecciono y demás, surjan efectos terapéuticos adecuados para ese paciente. Entonces, ¿qué nota Alzani? Que mejora la sincronía y genera mayor reclutamiento, que mejora la compliance, que mejora el intercambio gaseoso, que mejora la oxigenación. Ojo que esta mejora se dio sola estadísticamente significativa a las 48 horas, y que al mejorar el control de estos volúmenes inspirados y de las presiones, disminuía el riesgo de barotrauma, ¿sí? Y que el control de los volúmenes expiratorios y de la presión disminuía el atelectrauma. Entonces generaba menor inflamación sistémica y pulmonar, y esto llevaba a que el paciente no se quedara permanentemente en la lesión inflamatoria del distrés, rompiera ese círculo de permanencia de la patología y pudiera resolverla de manera más temprana, digamos, y pudiera salir de la lesión del distrés y mejorar así su calidad de vida.
Bien. Por eso yo les contaba recién que los bloqueantes neuromusculares, este estudio que les estoy mostrando ahora es el Rose, ahora les voy a contar, pero los bloqueantes neuromusculares se vienen estudiando desde más o menos del año 75, se estudió desde, no sé, desde el bromuro de Pancuronio, donde notaron que cuando lo usaban en ese estudio, que era un estudio de Light, lo que encontraron en un estudio de anestesio, que de 7, 6 pacientes se salvaron usando el bromuro de Pancuronio. En esta época, acuérdense, en el año 1975 todavía se ventilaba volúmenes altos, pero lo que lograban con el Pancuronio era eliminar esos de esa drive impression tan elevada y le asignaban a eso la sobrevida de los pacientes. A través de los años se fueron desarrollando el uso de estos bloqueantes, usaron, qué sé yo, drogas despolarizantes, o sea, la succinilcolina, después las despolarizantes, el ocuronio, el atracurio, el cisatracurio, el pancuronio como acción prolongada. Y con el devenir de los años lo que encontraron es que obviamente hubo un abuso de la utilización de los bloqueantes neuromusculares y empezaron a surgir muchos estudios que asociaban a los bloqueantes neuromusculares con la debilidad adquirida en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? El primero que lo notó o el primero que lo objetivó fue Segredo en el año 92, y a partir de ahí encontró muchas asociaciones entre el uso de becuronio y las palabras neuromusculares persistentes, digamos, ¿sí? Lo que generaron es que, como yo les contaba antes, que primero se lo amó y dijimos, oh, genial, sobrevida de los pacientes en el año 1975, y en el 92 dijimos, es lo peor que podemos usar porque genera DAUS y porque genera la debilidad adquirida en la terapia intensiva, genera dependencia de la ventilación mecánica y una ventilación mecánica prolongada, como un círculo vicioso de esta condición. En el año 2010, Papazian publica otro estudio, un estudio multicéntrico con 340 pacientes, y encuentra que cuando se les da un bloqueante neuromuscular a pacientes con PAFIs menores a 150, recuerden que siempre es importante saber qué terapéutica le damos y a quiénes, y en esto es muy importante la selección del paciente. Digo, si yo probo un paciente que tiene una PAFI de 200, y seguramente no va a cambiar el curso de la patología, ¿sí? Porque no es específicamente la maniobra para ese paciente. Si yo le pongo un bloqueante neuromuscular a un paciente con una PAFI de 300, y no le va a ayudar a la patología, ¿sí? No, probablemente no tenga ningún efecto beneficioso y sí pueda traer las consecuencias deleterias de un paciente paralizado en una cama. Entonces, es súper importante que para cada una de las terapéuticas, de las maniobras coadyuvantes, del entendimiento de la patología, tengamos en cuenta en qué pacientes lo hacemos y por qué lo hacemos. Bueno, les contaba, Papazian, nuevamente un grosso, hizo un multicéntrico con 340 pacientes, con este distrés severo, incluyó a los que tenían PAFIs menores de 150, los randomizaban en un grupo de control y en un grupo placebo, y lo que encontró, que con el cisatracurio, ¿sí? Como les contaba antes, los pacientes mejoraban. Entonces, en ese estudio que yo les contaba recién, habían tenido una visión positiva de la utilización de los bloqueantes neuromusculares. ¿Por qué? Porque disminuía la hipoxemia refractaria, ¿sí? ¿En quiénes? En aquellos pacientes que luego de una ventilación mecánica protectiva no habían obtenido una buena respuesta. ¿Está bien? Bien. Entonces empieza esta dicotomía entre bloqueantes neuromusculares sí, bloqueantes neuromusculares no. Aparece el estudio Rose en el 2017, que es un estudio randomizado en el que se asignan pacientes al azar a un grupo de intervención y un grupo control. El reclutamiento de estos pacientes eran de 4.800 pacientes. Bueno, terminan incluyendo a 1.006 pacientes. Todos los pacientes reciben ventilación mecánica protectiva. Todos los pacientes son pronados y la recomendación es que sea después de las 12 horas de instaurada la medicación. Una PAFI menor a 150, un distrés estabilizado, esto que hablábamos antes, que tiene que haber transcurrido entre 8, 12, 24 horas, donde podemos mantener unos parámetros ventilatorios y podemos mantener la saturación en estos pacientes. Una PIP mayor a 8 y una fluidoterapia conservadora, que es un criterio que ya sabemos que debemos de manejar, o que la evidencia dice que con eso nos aseguramos una adecuada terapia de fluidos. El grupo de intervención que hacía recibía en forma continua una infusión de cisatracurio, ¿sí? Y lo que buscaban era un RAS de -5 o -4, y utilizaban una PIP alta. Bien, en el grupo control lo que buscaban era una pseudoanalgesia que mantuviera un RAS, escuchen, un RAS en pacientes con una PAFI menor a 150, de 0 o -1. También utilizaban una PIP alta. ¿Y qué encontraron?
que no hubo diferencias significativas en la mortalidad de los 90 días. ¿Sí? Que entonces la utiliza, y más en este estudio, muchos de los pacientes que estaban en el grupo intervención mejoraron, y antes de las 48 horas se les suspendió el uso de bloqueantes neuromusculares y fueron pasados al grupo control o eliminados de la muestra, y los del grupo control, antes de sus 48 horas, requirieron la utilización de bloqueantes neuromusculares debido a las asincronías y al empeoramiento de los valores de PAFI, y tuvieron que ser tratados con cisatracurio como bloqueante neuromuscular. Entonces, ¿qué concluyen los amigos? Que si bien no hubo diferencias significativas en la mortalidad de los 90 días, algunos pacientes, en lo que funcionó, se vieron beneficiados en el uso, en el contexto de la sincronía con la ventilación mecánica, pero que esto debe ser en su recomendación individualizado. Una ventilación protectiva, una sedación adecuada y la relajación en aquellos pacientes que no pueden sostener una adecuada sincronía con el respirador en la condición del paciente distresado de moderado a grave con una PAFI menor a 150. ¿Sí? Entonces, de venir diciendo que incluso Papazian en el año 2019 dice, bueno, usemos los bloqueantes neuromusculares, pongamos los 48 horas a todos, viene el estudio de Rose y rompe todo y dice, no chicos, no todos todo, fijémonos quiénes están asincrónicos y para mejorar esa sincronía, para mejorar ese aumento de la presión inspiratoria en los pacientes, ese aumento de la presión transpulmonar, esa falta de efectividad de la ventilación mecánica protectiva, porque no puedo manejar los volúmenes que trabajo, porque el paciente hace lo que quiere. En una sincronía de doble disparo, el paciente yo le estaba dando 200 de BT y me puede manejar 400. ¿Sí? En un paciente con trigger reverso y demás, estos volúmenes protectivos con los que yo estaba trabajando dejan de ser volúmenes protectivos porque la inspiración voluntaria que realiza el paciente hace que ese volumen no se pueda controlar. Entonces, ese tipo de pacientes sí requieren la utilización de bloqueantes neuromusculares y se ven beneficiados por eso. Pero la realidad es que no existe droga en este momento, no, la literatura no informa, de una droga que mejore la mortalidad en los pacientes distresados, como se creía antes que lo hacían los bloqueantes neuromusculares. ¿Sí? El bloqueante neuromuscular tiene un efecto sobre la sincronía y en relación a eso, sobre la mecánica, el reclutamiento y demás de los pacientes distresados moderados a graves. Bien, volvemos a Papazian, porque es una de las guías para el manejo de pacientes distresados más claras y súper soportada, digamos, por la evidencia, en el contexto de que hace una clara descripción de los grados de recomendación que tienen. Entonces, este algoritmo de Papazian, que él lo va contando paso por paso, y cuenta que, bueno, que obviamente que la ventilación protectiva tiene un grado de recomendación 1, el más alto de los grados de recomendación, siempre y cuando habíamos hablado que no tuviera una acidosis metabólica por debajo de 120, ¿sí? Porque reduce la mortalidad. Entonces, grado de evidencia más alto, la ventilación mecánica protectiva reduce la mortalidad. Ahora charlamos otra cosa y tengan esta pregunta. Digo, si yo tengo un paciente con una afectación, una insuficiencia respiratoria, más allá del COVID, ¿no? ¿Por qué no lo ventilo protectivo? ¿Por qué no lo ventilo con 6 mililitros kilo? Para avanzar y después vemos, hasta que defino si tiene el distrés, no lo tiene, si es un distrés leve o no, podríamos hacerlo, ¿no? Es una posibilidad antes de definir este paciente que nos llega con esta insuficiencia ventilatoria y todavía no sabemos de qué se trata. Pensémoslo y ahora lo charlamos. Otra de los puntos con mayor evidencia es la plató menor a 30, porque disminuye la mortalidad. Entonces este volumen de ventilación mecánica protectiva, si bien decimos que lo usamos a 6, cuando no me permita sostener una plató menor de 30, igual no seamos, recuerden que estamos en una pandemia con COVID, no podemos ser tan rigurosos, pero en lo que se estudió pre-pandemia estamos hablando, la recomendación menor a 30 de la plató, incluso cuando tengamos que ir a volúmenes menores a 6, a volúmenes de 4 mililitros kilos de valor de peso predicho, a 5, ¿sí? Ventilación protectiva y plató menor a 30, siempre y cuando no exceda un pH menor a 720. Todo bien regulado y en una fantástica organización. Es como una cuestión muy milimétrica, paciente por paciente y ratito a ratito a medida que lo vamos midiendo.
hasta el momento en el que Papazian saca este estudio, no existe un estudio específicamente que se recomiende una determinada presión, driving pressure, presión de conducción, que también se le dice. Lo que dice Papazian es que si bien se recomiendan presiones bajas, las recomendaciones de la evidencia, ¿sí? No hay tanta evidencia que sustente un valor fijo. Sin embargo, los trabajos que la miden y la evalúan son claros y recomiendan no exceder los 15 o 16 centímetros de agua, porque mayor a eso sí tienen un aumento de la mortalidad. La PIP. La PIP es lo que hablábamos antes, no existe una PIP ideal para nadie, con lo cual esto se ha hecho difícil, sobre todo porque también los estudios que los venían evaluando utilizaban diferentes BT, no era fácil de comparar, el enrolamiento de los pacientes no era siempre el mismo, con lo cual no tiene un altísimo grado de recomendación, pero tiene un buen grado de recomendación, utilizar PIP mayor a 5 en aquellos pacientes que sean respondedores, ¿no? Y que esa PIP puede ir aumentando e increyendo a medida que aumente la gravedad de los pacientes o que disminuya, obviamente, los parámetros de oxigenación. La alta frecuencia ventilatoria, la verdad que no tiene una evidencia clara o que pueda sustentarse en la utilización para pacientes con distrés, y eso es un alto grado de evidencia. Y las maniobras de reclutamiento no deben utilizarse en pacientes con distrés de manera rutinaria. ¿Se acuerdan que no es todo para todos? Lo mismo que la PIP, no es una PIP de 12 para todos, no es maniobra de reclutamiento para todos, porque no todos responden adecuadamente a las mismas. Si bien las maniobras de reclutamiento no van a generar daño, probablemente no le beneficien al paciente. La utilización de bloqueantes neuromusculares en quienes, en aquellos pacientes con una PAFI menor a 150, se recomienda que sea en infusión continua para tener un control de la misma sobre todas las cosas, y no más de 48 horas, ¿sí? Y evaluar al paciente. Se lo puse por qué, cómo y lo sostengo si es necesario, pero el uso de los bloqueantes neuromusculares no es curativo, no mejora la mortalidad del paciente, favorece la mecánica ventilatoria y la sincronía de este paciente en aquellos que tengan una sincronía con la ventilación mecánica, ¿se entiende? Entonces no es para todos, es para los que lo necesiten. Otro punto que habla Papazian, que es muy interesante, que dice, bueno, ok, un paciente distresado está al principio en ventilación mecánica invasiva, controlado. ¿Cuánto tiempo lo tengo controlado? ¿Lo dejo ventilar solo? Bueno, sí, no hay problema. Que ventile solo. ¿Cuándo? Cuando sale del periodo hiperagudo, ¿no? Cuando ya tiene una adecuada PAFI, cuando la pudo sostener por 24, 48 horas, cuando la evolución de su enfermedad está tendiente a la recuperación, cuando se fue resolviendo. Pero a pesar de que yo insista en que mi paciente ventile, ya sea por presión de soporte o porque lo pase ya a un método presurométrico, no tiene que permitir, o no se recomienda, es una opinión de expertos porque no hay trabajos todavía que lo hayan evaluado tan específicamente, superar los 8 mililitros kilo, porque sabemos que en BTs mayores a 8 mililitros kilo generan daño, mucho más en un paciente que ya viene con un daño pulmonar importante, y que venimos trabajando con una ventilación protectiva, con un trabajo muy exquisito sobre reclutamiento, PIP y demás. Que la exposición prono tiene un altísimo grado de recomendación, cuando, nuevamente, en específicos pacientes con una PAFI menor a 150, son estas maniobras coadyuvantes, vieron que es como el punto de corte más importante, la PAFI menor a 150 nos va a hablar de usar bloqueantes neuromusculares, nos va a hablar de usar una posición prono y que es efectiva cuando al menos se sostiene por 16 horas. El ECMO, que si bien no tiene un alto grado de recomendación, o sea que no hay tanta evidencia ni que lo sustente, mucho menos, debe utilizarse por decisión del equipo terapéutico solo después de agotar todas las medidas, y en aquellos pacientes con una PAFI menor a 80, y que el óxido nítrico, no hay una recomendación, sino que es una opinión de expertos, tiene que ser utilizado en el caso de que se crea necesario, luego de agotar todas las instancias hasta la posición prono y antes de la utilización del ECMO. Bien. ¿Qué pronóstico tienen nuestros pacientes distresados? Qué largo, perdón muchachos, ya voy terminando. Vamos a hablar de que tienen mal pronóstico, o los factores asociados a mal pronóstico van a ser la gravedad al ingreso, ¿sí? Evaluada por un score de Apache 2 o por un SOFA, ¿sí? Dijimos que eso es determinante para el paciente. Las enfermedades preexistentes graves, como la inmunosupresión, las neoplasias, enfermedades hepáticas, insuficiencias renales crónicas, los trasplantes, ¿sí?
Los EPOC, porque tienen ya bastante, aquellos que sobre todo tengan la alteración en el espacio muerto, o una proporción que sean enfermedades fibróticas, ¿sí? Donde la potencialidad de reclutamiento de este pulmón se vea aún más limitada por la enfermedad preexistente. Entonces, obviamente que esas cuestiones le van a dar un mayor riesgo en su vida, digamos, un mal pronóstico. El 15% de los pacientes va a fallecer en los distresados por una hipoxemia refractaria, ¿sí? Solo el 15%. Bien, acuérdense que en pandemia de H1N1 eso subió al 60%, pero lo que va a determinar la mortalidad en estos pacientes es la falla multiorgánica, sobre todo cuando esta está asociada a la sepsis, y eso va a ser en 2/3 de la población, que mueren por una falla multiorgánica. Y a su vez, el tener distrés, o que un paciente se haya distresado, lo que va a llevar es a una asociación a mayor cronicidad, ¿sí? Y a una ventilación mecánica prolongada, como habíamos hablado la semana pasada con Pablo. Entonces, ya para terminar, algunas ideas que nos van a ayudar a pensar en estos pacientes es, por un lado, que lo que sí sabemos que tenemos que implementar es una ventilación mecánica protectiva, entre 6 y 4 mililitros, una PIP adecuada a cada paciente, ¿sí? Una plató menor a 30 centímetros de agua, siempre que se pueda. Recordemos que estamos hablando de estos pacientes distresados prepandemia, ahora nos vamos a tomar un ratito para hablar de los de la pandemia, y con una driving pressure menor a 15 centímetros de agua, en la medida de lo posible, 15, 16, 17, dependiendo de cómo evaluemos la maniobra, con o sin oclusión, ¿sí? En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, entender que lo que van a hacer es disminuir las asincronías y, por supuesto, en ese contexto, el trabajo ventilatorio. Entonces, van a, en respuesta a esto, a una adecuada sincronía, van a permitir que la ventilación mecánica protectiva genere una mayor capacidad residual funcional, genere más apertura de las unidades alveolares, y disminuya, por supuesto, el trabajo y la extracción excesiva de oxígeno en los tejidos. Entonces, los bloqueantes neuromusculares los voy a individualizar, no les voy a dar a todos, voy a tener en cuenta que un punto de corte importante van a ser las PAFIs menores a 150, preprono o con el prono en forma simultánea en aquellos que lo necesiten. En cuanto a los fluidos, la recomendación de la de la evidencia es que una terapia de fluidos conservadora disminuye la aparición de la falla multiorgánica y, por supuesto, la mortalidad. Como otra de las características o de cosas para pensar con nuestros pacientes, es pensar en el pronóstico, ¿no? Digo yo, si mi paciente ya entra con un SOF elevado, asociado a una sepsis respiratoria, que se dio en el 89% de los pacientes, al menos esto lo veo extensor en nuestra población argentina, con una elevada driving pressure, bueno, eso me va a decir que su mortalidad va a estar muy aumentada. Entonces, ¿no los trabajo? Sí, los trabajo, pero voy a tener en cuenta que voy a utilizar medidas más drásticas, si se quiere, ¿no? Ya voy a estar pensando en la utilización de bloqueantes neuromusculares cuando empiece el menor trabajo respiratorio o la menor asincronía, ya voy a pensar que voy a estar utilizando el prono como una terapia coadyuvante, ya voy a pensar que puedo utilizar el reclutamiento y la titulación de PIP, ya voy pensándolo de otra manera, no lo espero, me voy anticipando a este paciente que ya viene con varios factores pronósticos y que su posibilidad de sobrevida está muy limitada, y que esa limitación no va a tener únicamente que ver con mi procedimiento, con el procedimiento del equipo terapéutico, sino con la lesión ya causada por la enfermedad, ¿sí? Digo, pensándolo desde otro lugar, no me frustraría tanto, no me tiene que generar tanto angustia, aunque sí laburarlo igual, un paciente que entra con un SOF elevado, con una sepsis respiratoria, con una driving pressure que no se puede manejar, bueno, yo voy a hacer todo lo posible con ese paciente, pero si falla, está dentro de lo esperado. Ahora, si yo tengo un paciente que entra con un Apache bajo, que no tiene sepsis, que tiene una PAFI, no sé, mayor a 250, y que me dejo estar y que no lo evalúo, bueno, si ese paciente fallece en un distrés, en este contexto de que no utilicé mis evaluaciones seguidas, y bueno, ahí me tengo que empezar a preocupar si hice todo lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? No quiere decir que los pacientes no se van a morir, por supuesto, y la tasa de mortalidad es bastante clara, pero algunos me van a llevar un seguimiento sumamente estricto y los otros van a necesitar que los siga de cerquita, así que separarme de esos nunca. Las medidas de prono, que dijimos que la mejor respuesta las tuvieron cuando se las implementó antes de las 36 horas de ventilación mecánica invasiva, obviamente en los pacientes con la PAFI menor de 150 y que debería durar entre 16 y 20 horas. La titulación de PIP,
Recordemos que no todos van a necesitar una PIP elevada, incluso los distrés graves. Y la otra pregunta que nos podemos hacer es el uso de corticoides. Los dejo como una pregunta y ahora si quieren lo vamos charlando. Pero bueno, hasta aquí la clase. Sé que fue larga, les agradezco. Ahora salgo de compartir y los voy escuchando. Es un montón la información. Esperen que voy también a dejar de grabar. Así ya podemos chat.